Bueno, pues buenas tardes. Esto es Niños Gratis, que todavía nadie sabe lo que es, ni siquiera nosotros. Es un programa sobre libros, Niños Gratis y algunas cosas más que ya iremos averiguando. A priori sobre libros. Con el tiempo. Un segundo porque hay algún problema técnico. Creo que ya está resuelto. Vale. Pues empezamos bien. Es que el Niños Gratis es en directo. A pesar de que lo podáis escuchar cuando vosotros queráis, pues es en directo siempre. Errores son muy importantes para la autenticidad. A mí me parece importantísimo que hayan errores. Es fundamental. Sí, errores vamos a tener. Claro, para que haya almas. Si no hay errores, no hay almas. Efectivamente. Bueno, pues eso. Niños Gratis es un programa sobre niños, o sea, sobre libros. Los libros no son gratis, los niños sí. Los niños se los regalan en todas partes. En la agencia de viajes, en el tren, en el circo. Claro, ¿para qué quiere nadie un niño? Pues te lo regalan. De manera de hacer negocio con ellos. E incluso cuando hemos entrado aquí en tu edificio, que había unas dos mujeres ahí que creo que estaban regalando niños, porque había tres. Claro. Cada vez que avanzabas un paso había otra y se estaban volviendo locas. En este barrio hay mucho interés por los niños y la gente hace mucho trapicheo con niños. Qué inquieta. Todo el rato. Bueno, pues estamos aquí Jessica Neri. Hola. Buenas, bienvenida, que acaba de llegar de Brasil. Sí, sí. Paz Olivares está Hola. también con nosotros y Roberto Bartual. ¿Qué tal? Vamos a estar siempre nosotros y luego pues vendrán invitados a visitarnos y tal. Bueno, yo soy Weldon Penderton. Y bueno, queríamos hacer un programa sobre libros, pero claro, cada episodio va a tratar de un tema diferente. Y este primer tema, pues se nos ha antojado que trate sobre el infantilismo. Bueno, se titula Infantilismo y papafritismo. Que me tiene loca. El papafritismo. El concepto del papafritismo Sí. en realidad es lo mismo, creo. Sí, no sé. Es la manera andaluza de decir infantilismo. Bueno. El papafritismo. No sabemos muy bien lo que es el infantilismo, pero bueno, sabemos reconocerlo cuando nos chorrea, cuando nos caga una paloma del infantilismo en la cara, lo reconocemos. Y es una cosa que pasa muy a menudo. Así que bueno, supongo que el infantilismo es un movimiento espontáneo, o incluso habrá quien piense que es que hay una mano negra ahí, el poder quiere que los adultos seamos niños eternamente y nos preocupemos de cosas de niños, ¿no? Que también es un tema, ¿eh? Sí, claro. Esta es la lectura conspiranoica, pero bueno, está claro que no nos hace falta sardinas para beber agua, creo yo. O sea, que ya nos encanta el infantilismo y en cuanto nos descuidamos, incluso los que lo odiamos, nos damos cuenta que estamos practicándolo todo el día. Sí, sí. Y bueno, pues por eso hemos puesto la música de Friends para empezar, porque no se nos ocurría nada así de repente. Nada más. Pero creo que, no sé, que se encaja muy bien. Es que Friends es sobre esto, es sobre no querer ser adulto y la gente está ahí como con esto, por lo mismo. Es decir, que yo veía cuando tenía como 15 años y conozco mucha gente que mucho más mayor que no solo la veía, como la sigue viendo. Es decir, tengo amigos también que la siguen viendo y es aquel sueño de no sé, estar empezando y poder cometer todos los errores que quieras y que puedas y que te consientas. Claro. Infinitamente, es un poco esto. Yo no la he visto nunca, Friends. ¿En serio? Pero me ha molestado siempre mucho ver a que la vieran los demás. Me molestaba mucho que la vieran los demás porque la asocio mucho con el doblaje, que es una cosa que me molesta mucho. Vale, sí. Y me parece que cualquier cosa que veas doblada se convierte en Friends automáticamente, ¿no? Que es esta gente que no habla como habla la gente en la vida real. Hablan en un tono de telecomedia, Sí, claro. haciendo unos chistes. Pero es que es así, además. Son como niños haciéndose adultos. No tiene mucho sentido tampoco. Es que volví a verla no hace mucho y pensé, pero ¿por qué he visto yo las 10 temporadas 2 veces? No tengo una respuesta para esto, pero sí lo he visto y es un poco esto. Son como niños intentando ser adultos. Bueno, es que a pesar de ser infantilista puede ser buena también. Supongo que... A mí Phoebe me hacía mucha gracia. Phoebe es esta Y que se parecía... era la más infantil de todas. Pero ¿entendés? creo que el rollo es es que de hecho no lo era. Era como Claro. que pasaba de todo, Claro. de todos y es un poco, creo que es el comportamiento más Sí. adulto que se puede Sí. tener, es pasarle todo. Sí, Es sí, decir, paso. O sea que, claro, aquí entra otra vez la cosa de la conspiranoia. O sea, es un producto de mucha calidad
que es infantilista, o sea, es peligrosísimo, claro. Mucho. Es una bomba. Efectivamente. Fíjate, yo nunca he visto la serie, pero sé quién es Phoebe de todos ellos. Sí. Que es una chica rubia que se parecía a los dinosaurios herbívoros que ramonean de las ramas de los árboles. Ay, En la madre película mía, de que Parque me gusta a Jurásico, mí esa hablando de palabra. infantilismo, Parque Jurásico Sí, sí, y Spielberg, que tendríamos que hablar largo y tendido, Bueno. Sí. que es el rey del infantilismo en Bueno, el bueno, cine. Bueno, no siempre. Bueno. No siempre. Ahí- En Múnich, por ejemplo, no hay nada. Y nada, ha hecho nada de películas sobre niños maravillosas, por lo menos una. Que no son, que se pueden ser infantiles, pero no infantilistas, a lo mejor. No, bueno, yo estoy pensando en inteligencia artificial, no creo que sea ni infantil No. Ni una cosa ni infantilista. otra, De hecho, sí. es una película durísima que acaba Sí, prácticamente con es una escena terrible. de suicidio infantil. Sí. Y luego también, claro, lo que pasa es que Spielberg es un tipo que siempre ha tenido fama de ser muy manipulador emocional, muy infantil, muy blandurrio y claro, pues cuando te encuentras con su estilo característico contándote una historia como esa, pues a mí me recuerda a las canciones de Enrique Llana, por Ya. ejemplo. Que son canciones que, bueno, pues son canciones que son muy significativas de otra época en la que se podía utilizar un lenguaje infantil y, sin embargo, decir, pues, auténticas verdades sobre el mundo y auténticas barbaridades. Que yo creo que es algo que sí que, pues, ha desaparecido actualmente de las ficciones infantiles y de las ficciones adultas también. Bueno, es complicado de ver esto. A ver, yo creo que Spielberg tiene mucho que ver con el infantilismo. Lo que pasa que, bueno, igual no es culpa suya. Lo que pasa que él ocupa un papel muy importante dentro de este movimiento nostálgico en el que nos han hecho creer, o nosotros nos hemos querido convencer a nosotros mismos de que hay una serie de películas que nos fascinaron cuando éramos niños. Mentira. Eso es verdad, Mentira. es mentira. Y Spielberg, dentro de ese movimiento en el que te permite formar parte de un grupo y disfrazarte de mamarracho, irte a la cola del cine con 40 años y no tener que decidir qué películas te interesan, porque las que te interesan ya te lo dicen ellos cuáles son, que es la que pertenece a la saga que te toca ahora, ¿o no? O a de las que te tocan. Y Spielberg tiene mucho que ver con este mundo, que él pasa lo mismo que decíamos antes, a lo mejor es un producto de gran calidad que por una serie de motivos Sí. puede ser infantilista en algunos casos. O sea, yo escucho la sintonía de Indiana Jones y veo y el infantilismo me viene a la cabeza. Sí, te crea una... Conmigo me pasa lo mismo con Indiana Jones. Me crea una nostalgia de una película que nunca me gustó. Y yo no sé... Pero me crea una nostalgia tremenda. Es ¿Y E.T.? decir... E.T. igual. Me gusta Hostia. solo Drew Barrymore en toda ¿En la serio? película. Sí, claro. Pues yo creo que aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Claro, es que ahí cuando está. hablamos de E.T. Es que cuando hablamos de nostalgia y hablamos de Spielberg, hay que hablar de T. Sí, Claro, sí. Es cuando, Sí, es que un a poco lo cuando mejor es una empieza de las todo primeras esto. películas donde yo no sé si es que estaba pensando en el futuro o lo que nos iba a hacer a las generaciones que estábamos viendo ahí ET, porque a mí sí que igual que ahora pues estamos hablando de esto que decías tú, de películas que nos han marcado pero en realidad no nos han marcado, no sé, yo cada vez que se menciona los Goonies pienso, ¿pero de qué? Pero si yo cuando era pequeño nadie hablaba de los Goonies, nadie, absolutamente nadie, pero ET Pero yo yo recuerdo 80 y... 85, los Goonies es de 84, 86, 5. Es que 84, sí. es que hay una cosa rara también con esto de la memoria, porque por ejemplo, yo nací en el 86. O sea, son películas que las han echado antes de que yo Sí, naciera. sí, sí. Pero Que no al las mismo has visto en el tiempo cine estrenadas, vamos. claro, pero Claro, es ahí que está. la echaban tanto en la tele, tan a Claro. menudo estas películas, las echaban tanto, que forma parte del imaginario de toda mi generación, por lo menos en Brasil. Todos los que tenemos 30, 35 años, Sí. tenemos el recuerdo de verlas tras volver de la escuela, porque había un programa en la tele, un programa no, en una cadena famosa había ahí una que se llamaba La Sesión de la Tarde, que echaban películas de estas para los niños que estudiaban por la mañana. Y entonces estas películas como forman parte de nuestro imaginario por esto, pero por no por verlas en el cine, lo que sea. Es un mecanismo también de lo que ha producido la televisión con las películas de esta década, por lo menos para nosotros ahí. Claro, Pero es que- entonces ahí, perdona, la diferencia estriba entonces si la nostalgia es impostada o es real. Bueno, Me pregunto, no sé. O sea, eh, quiero decir, yo que vi ET en el cine de estreno, me acuerdo del también, yo momento. también. ¿Tú te Sí. acuerdas?
es muy distinto a sí, esto porque que eso, comentas tú. Porque esto es una nostalgia la nuestra es una nostalgia de repetición. La Sí, vuestra de impacto. sí. Así Claro. que son, claro, cosas distintas. De todas formas, quiero decir, a mí ET no me parece una película infantilista en absoluto. Me parece quizá todo lo contrario, porque para mí ET es la venganza del niño inadaptado. Sí, es un niño que su Y vida es hablando una de un divorcio, mierda, todo sí, le va sí. mal, Sí, su es padre verdad. no le hace caso, Sí, su sí, hermano sí. y los amigos de su hermano se burlan de él, nadie le Sí, echa cuenta, eso es. su madre está todo el día llorando en una esquina Claro. y de repente se ríen de él y de repente, como se Claro. hace amigo de un monstruo con magia, pues es el líder del instituto, la bici que vuela es la suya, él es el que manda, todos le siguen y claro, luego al final ET se va, pero si hubiera una secuela de ET, Claro. le darían su comida a los niños, le querrían meter el dedo en el culo y chupárselo Sí, todo sí, el sí, día sí, en el sí, colegio, o sea, sí, sería el líder. Es que claro, si piensas en el tipo de historia que te está contando, claro que es infantil Spielberg, porque este tipo de historia lo repetía constantemente en aquella época. En realidad, Encuentros en la tercera fase es la misma historia, pero desde el punto de vista adulto. Es decir, un señor que es un friki, al que nadie hace caso, sus hijos no le hacen caso, su mujer no le hace caso, nadie le hace caso, es un pesado. Y de repente se encuentra con unos extraterrestres, se empieza a obsesionar, los extraterrestres le meten en la cabeza la idea de que tiene que construir una montaña de arcilla que le va a decir dónde tiene que ir para encontrarse con los marcianos, y entonces, claro, él de repente es especial, y al que le daban muchas hostias cuando era pequeño, que pues todo su... Luego, claro, de repente encontró que valía para esto, que la gente le hacía caso, que... Claro, está hablando del cine, ¿no? Cuando habla de los extraterrestres habla del cine, que es lo que le salvó a él. Pero creo que hay una cosa en Spielberg que me molesta, principalmente en ET, y que no me molesta, por ejemplo, en Parque Jurásico, que seguramente es mucho más infantilista en sus temas, porque juega con el imaginario del monstruo y todo esto, que es lo que Fernando estaba diciendo, por ejemplo, el niño de ET, que era revolucionario o lo que sea, pero tiene un puto tono así melodramático que a mí me fastidia bastante, es decir, porque el niño podría estar ahí con esta cosa de revolución y a tomar por culo con todo, pero no, que está siempre con una cara de llanto y de sufrimiento, y ¿Qué niño? Es que no el caigo. niño Elliot. de ET Ah, Elliot. el prota. está siempre con, ¿sabes? Que es una cosa que a mí me parece bastante pesada. Es que, claro, el niño se encuentra un ET. ¿Por qué sufre tanto? Es que tiene para mí un rollo un poco... Esta pesadez de su sufrimiento, que para mí es un poco infantilista en el sentido de que, no sé, las emociones están enseñadas ahí de una manera... A ver, es muy Ya, es que yo traumática creo que la eso es lo que película. molesta muchas veces a la gente que denosta a Spielberg, ¿no? Que es el tema de la utilización o la manipulación emocional. Que yo tampoco tengo muy claro, ¿eh? ¿Por qué nos da tanto miedo? Por lo menos aquí en España, no sé en Brasil. Aquí en España nos da mucho miedo tratar el tema de las emociones. Hay un pudor aquí, sobre todo en literatura, en los libros también ocurre. Este es un problema que creo que es mío. No sé si la gente en Brasil tiene problemas con esto. Yo lo tengo bastante, es general. pero la Es verdad gente en que Brasil creo que no. se critica mucho a Spielberg porque, por ejemplo, en Caballo, ¿cómo era? Caballo de de guerra, ¿no? Caballo de guerra. Ahí es como... es horroroso, o sea, es una llantina continua. Ahí muy me mala. molestó, o sea, a mí me molesta A ver, es que cuando se pone así. a mí me molesta también un poco, sí. Pero es cierto que siempre está rozando ese límite. Se arriesga mucho A ver, Spielberg, y es un eso lo sentimental, valoro. es Pero un yo lo sentimental, valoro, yo creo, o sea, ¿no? valoro que ese Sí, riesgo. pero es que- Siempre está en el límite de me paso y soy un melodramático de cojones y lo es, o me quedo justo en el límite y es la bomba, porque en Múnich se queda en ese Sí, límite claro. y es maravilloso. O sea, Bueno, es no un tiene tío emocionante. ni un gramo de sentimentalismo. Bueno, algo sí. yo sí lo... Sí, a mí sí siempre me hay llega. Siempre hay algo. Spielberg, si se le caracteriza por algo, es porque trata las emociones de una manera muy obvia en la pantalla. Claro, es que ¿no? eso puede resultar molesto, porque Puede resultar como molesto, para sí, dar la sí. sensación de que no te esconde los golpes un poco, claro. ¿no? Y de que te manda lo que tienes que sentir en cada Eso es, momento. te ¿no? manipula. O sea, Sí. el tema de la manipulación es lo que puede molestarnos, pero tanto en libros como en literatura, en cine, en cualquier disciplina artística, esa manipulación emocional es lo que al final Es que los decimos, libros- ¿eso es infantilismo? A lo mejor no es infantilismo, a lo mejor es que tenemos un miedo atroz a sentir. Yo creo No, que es no. prejuicio. Hay un prejuicio y una determinada manera de manipular a sentimientos, que por ejemplo es lo que
todo que nuestro imaginario nos acerca a lo que es melodrama nos trae un prejuicio gigantesco. Y es así desde hace mucho, que es la cosa del sentimentalismo y no sé qué. Es aquella cosa que, vale, son sentimientos muy conocidos por todos y que fácilmente nos harán llorar y que están ahí representados y esto nos molesta, como si fuera más fácil como si fuera más fácil de manipular, y tal vez no lo sea. Son solo obras que lo consiguen y esto nos molesta bastante porque nos pone ahí en esa postura de, vale, voy a llorar. ¿Qué coñazo? Quiero llorar. Y lloras. Al final lloras. Y esto puede que sea molesto por la manera como lo hace. Y es una manipulación clara, además, mucho más clara que una película que te da una vuelta o algo del estilo. A mí me molesta bastante, pero yo he sido una que siempre he reído para esconder lo que siento, porque, a ver, me pongo fea llorando también y no me gusta. ¿Sí? Pero yo no relaciono esto del sentimentalismo con el infantilismo necesariamente. Ahí está. De hecho, yo me acuerdo cuando yo fui al cine a ver Pixar, Toy Story 3, que es una que es de Pixar. Maravillosa. Sí, pero Pixar juega mucho a infantilizar al adulto. Claro, y en esa película se ve muy claro porque todos los adultos de la sala acabaron llorando y los niños no. Porque los niños Genial. Los niños no lloró ni uno. Pero los adultos estábamos llorando todos. Los niños nunca lloran con Pixar. No sé, yo no creo que... yo creo que el melodrama no es infantil. No. Bueno, en esa película... es que Pixar practica una forma muy concreta de manipulación que a mí me molesta mucho, sobre todo ya por cansancio absoluto, que tiene mucho que ver con la familia. Y es verdad. Y con el amor romántico. La última en Coco, que me parece espantosa. Yo ya Pixar la doy por muerto. Ya no voy a ver más películas de Pixar hasta que no se hagan otras películas distintas, porque ya estoy harto de ver la misma película. A ver, a mí lo que me fastidia de Pixar, que en el fondo, no sé, yo creo que también, no sé, no me atrevería a decir si las de Disney son ahora así o cómo son, pero a mí lo que me fastidia de Pixar es que es siempre como si estuvieran contando una historia para niños, para contarles a los niños lo que de verdad importa, que es siempre la familia y los amigos, que bueno, está muy bien, ¿vale? O sea, no tengo nada que decir en contra de ese mensaje, pero... Yo contra la familia sí, contra los amigos no. ¿Por qué tienes que hacer una película para contarle eso a un niño? O sea, es que realmente... Bueno, una vale, pero tienes que hacer una todos los años, la misma. Claro, la misma película, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer una ficción? ¿Por qué tienes que hacer una narración para contarle a un niño qué es lo que importa pues mira, en el mundo? Te lo voy a decir por qué. Tiene que ver con el bucle, que el infantilismo... Bueno, es que se lo cuenta a los adultos, claro, realmente. El infantilismo tiene mucho que ver con un bucle, en que a ti como adulto te atrapan en un bucle infinito en el que vas a estar viendo y pensando sobre las mismas películas y los mismos libros toda la vida, sobre todo películas. Claro, en los libros se da a otro nivel, porque además Spielberg no podría decirle a John Williams, ponme una música que lloren ahora. Entonces lo tiene que hacer él, claro. Pero tiene mucho que ver con el bucle de atraparte en un bucle, la historia de toda la vida de Peter Pan. No queremos ser mayores. Y Friends era eso. Era como si los niños perdidos de repente tuvieran dinero para pagarse un apartamento en Manhattan. De hecho, Friends no es como la primera serie en la que... Bueno, serie, que es una sitcom, ¿no? Sí. Porque antes la sitcom antes de Friends estaban centradas en la familia, ¿no? Sí, o en grupos de... Sí, al principio ¿no? sí, pero grupos de trabajo. También Friends es la primera... Grupos de trabajo, de que la familia son los amigos. A ver, es que Friends sería la primera claramente centrada en grupos de amigos, porque Cheers, por ejemplo, es de antes, que es la del bar que todos están ahí en la barra del bar, y es de antes, de la misma cadena, pero de antes, y estaba Seinfeld de antes de Friends. Estaba Seinfeld, es lo mismo. Es una sitcom de amigos. Es como todo lo contrario al infantilismo. Pero no digo en términos de temas, no estoy diciendo en términos de, a ver, de gran tema, por ejemplo, de las sitcoms de amigos, de trabajo, de familia, de esto. Ha habido otras. Friends ha sido, no sé,
Es la más, por alguna razón se ha hecho la más universal de todas. Ya, pero Esto es lo que pasa. Yo creo que esa es la diferencia. El problema está en la casa. Es decir, en Cheers, tú dejabas a tu familia en casa. Sí, estabas ahí en un bar, sí. Te ibas con la gente con la que realmente querías estar a un bar. Sí, bastante real. Efectivamente. Eso el problema de Friends es que formas un nuevo hogar con tus amigos. Sí. Y haces chistes que lentamente van hipnotizando a todo el que los ve y convirtiéndolo en individuos de 8 años, ¿no? Pero, a ver, no he terminado. Yo creo que la clave está ahí, en que digamos que ellos hacían lo que hacen los adultos, que es formar una nueva familia, pero era una nueva familia que se ocupaba prácticamente de relaciones de tira y aflojas amorosos y de hacer chistes, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y bueno, y de engatusar a esos adultos, ¿no? Que le parecían que aquellos tipos que no parecía que fueran guapos, pero sí que lo eran, ¿no? Pues era una cosa muy apetecible de ver todas las tardes y que tú querías ser como ellos y vivir en Manhattan con tus amigos, ¿no? Claro, y no tener responsabilidades ni Efectivamente. compromisos, que al final es eso, el complejo de Peter Pan. O sea, Sí. no quieres crecer porque no quieres asumir responsabilidades. No, claro. Que ese es el infantilismo. Sí, Pero sí, creo claro. que hay una cosa muy infantilista en Friends que es evitar a cualquier tipo de tema que sea polémico o que sea, a ver, de verdad molesta a un adulto. Ya. Es decir, todo ahí está tratado de una manera muy ligera y incluso se ve a los chistes. Es decir, yo creo que un niño de 8 años los comprende perfectamente. Es que incluso si hablan de algo como sexo no lo están hablando de hecho. Es una cosa bastante... Porque, por ejemplo, cuando lo comparo con Seinfeld, las veces que se ha hablado de sexo en Seinfeld, si alguien ha practicado el sexo que sabe de lo que están hablando, aunque no lo hable directamente, porque hay el puritanismo ahí de Estados Unidos que no se puede, casi no se dice la palabra sexo o no se habla directamente Sí, de la está cosa. prohibido, está Sí, censurado claro, decir es una pene. cosa absurda. Sí, Pero en Friends es que ni esto, es como adultos que son, no sé, tal vez ni adolescentes, que son de hecho niños, porque los chistes son muy así, es que esta hace esto de esta manera, mira qué gracioso. Es que a este le gusta ligar, pero por ejemplo al personaje aquel de Joey que le gusta, que es muy ligón, pero no se habla de sexo prácticamente, se habla muy poco, entonces es una cosa que está en un rollo muy infantil. Sí, y fíjate qué curioso que yo recuerdo que cuando yo estaba en la facultad y echaban Friends en la tele y mis amigos lo veían, los chicos, básicamente las conversaciones sobre Friends se trataba de discutir cuál de ellas estaba más buena, que básicamente Pues claro. era Courtney Cox. En cambio, yo esto no, o sea, me traspasaba mi cabeza por completo, me entraba por una oreja y me salía por el otra, pero yo a ellos no los veía... Mucho carisma, o sea, a nivel imagen Sí. funcionaban muy bien. Muy bien. El casting es maravilloso. Productos culturales que nos abocan siempre a buscar la evasión. Sí. Llegan series, los temas serios. No, pero que está bien evadirse un ratito, pero vamos a ver. Más el bucle, es Eso decir, Sí. tú te puedes evadir perfectamente, no hay ningún problema, por supuesto, Sí, claro. pero que has caído en el bucle y que no estás saliendo de ese bucle Ahí tienes es un problema. cuando deberías un poco pulsar el botón de alerta. Pero en Friends hay una cosa también que cuando yo, en el tiempo, a lo largo del tiempo, si tú ves a una sitcom que van a hablar de su tiempo, de sus días, de lo que, pero del contexto no se habla nada. No es habla de como la si realidad, fuera, ¿no? sí, es una vida completamente apartada de lo que pasa ahí. Una Seres quizás solo de así, negros, es quizás así. imposible Y era que no una estuviera serie. relacionada a esto. Y Era- roles de familia, y era una quizá. serie- Que era una de las, tal vez, no sé, es Frasier, que no me acuerdo. Pero de las que... Familia, Family Ties, donde en realidad lo que se presenta es una familia que, bueno, a veces no funciona del todo bien, pero más o menos funciona, se quiere mucho. Es decir, parece como que el mensaje es todo lo que necesitas es la familia, no necesitas el mundo externo. Y todas las bromas y toda la narración de la serie se construye en torno a cosas que pasan dentro de la familia, ¿no? Y entonces es como si de repente Friends fuera lo mismo, pero para una nueva generación que no cree tanto en la familia, o por lo menos no en la familia con la que has nacido y has vivido toda tu infancia, sino que no sé, es como si de repente hubiera ahí una generación que ha aparecido,
y que es una generación a la que le han convencido de que la felicidad se tiene que encontrar fuera de la familia. Pero en realidad lo que buscan es otra familia fuera de la familia. Es decir, Pero es el que... mismo grupo que tenga las mismas funciones, que funcione exactamente de la misma manera. Lo que pasa es que, bueno, los has elegido tú. Lo que buscan es volver a empezar y repetir el mismo patrón, Y pero repetir como el el que, mismo como patrón. en el que estás ahora ya lo has gastado y has hecho algunas cosas mal, entonces quieres empar de cero otra vez. Claro, para echar volver la a culpa hacerlo. a otros Es nuevos. decir, el bucle otra claro. vez. Pero Sí, es sí, que sí. este es el bucle del propio género, porque Sí, claro, eso todas también las es cierto. series de comedia están, a ver, centradas en la cosa de la familia, sea una familia que la has elegido tú o tu propia familia o no sé qué, porque tiene que ver con la prisión, tiene que ver con el bucle. Si es que Hacer humor tiene que ver con una ese bucle, el sitcom humor de es un situación. bucle, Claro, es un bucle siempre, diario. siempre, Sí. es un bucle total. Pero creo que lo que pasa también es que si hablamos de Family Ties, hay momentos ahí en que, por estar en una familia, hay momentos más intensos de emociones, es decir, que se tocan en emociones reales. Sí, En Friends nunca lo ves. sí. Las emociones reales no existen, justo porque como están ahí entre amigos, es posible evitar varios temas. Es decir, si uno se enfada con su madre, siempre es fuerte. Nunca va a ser una cosita solo de risas, porque es tu madre y todos saben cómo funciona esto, todos pueden identificarse. Pero entre amigos cuyas relaciones están construidas de una manera muy ficcional, no son relaciones de amistad reales, además, porque claro, si todos tenemos amigos, sabemos que si tú te peleas con un amigo que es muy cercano, que te duele. Te duele mucho. Pero en este contexto de ahí, tampoco. Mm. Entonces, es una cosa bastante rara lo que han conseguido hacer con esta serie. Esto tiene que ver con lo que decíais antes, de que realmente sí que es cierto que las emociones igual son incómodas, Claro, molestan. por eso... Entonces, claro, Sí. yo también utilizo mucho el término inofensivo y creo que Sí, tiene es mucho, bastante- tiene mucho que bastante ver así, con sí, es el verdad. infantilismo. Es Sí. verdad. Sí, Pero- claro, no tiene que hacer daño. Lo que pasa Claro, es que es yo eso. creo que es diferente, porque el término inofensivo lo solemos aplicar a cosas que en principio parecen como diferentes o más... No sé, ¿no? Bueno, yo cuando digo inofensivo lo digo en el mal sentido de la palabra. Es decir, es una Sí, cosa que claro, no por va a eso. molestar a nadie porque es Sí, absolutamente que no ofende a estéril. nadie. No, por eso- Sí, sí. De la Ahí premisa que no. entramos A eso no me es- refiero, a determinados productos que te los venden, bueno, pues de una manera como que te van a hacer pensar más, o son un poco más distintos, o que rompen con lo callantes, pero luego te das cuenta de que es exactamente lo mismo que siempre, ¿no? Yo creo que hemos Es hablado... políticamente correcto, que ahora esto se utiliza Sí. mucho, pero es que al final uno acaba ahí. O sea, si empiezas con el Bueno, infantilismo claro. y lo inofensivo, pues acabas en la corrección Bueno, política. pero hay cosas políticamente correctas que igual no son infantilistas No, ni, es verdad, es ni inofensivas. Pero Sí, es bueno, verdad. si hay algo... yo veo algo muy molesto en lo inofensivo, como algo como que, Ujú. que pretende distraer la atención Sí. para que tú no vayas a lo que realmente... Sí, al fondo. al fondo de la cuestión o no prestes atención a un asunto importante, ¿no? Sí, Yo no creo te que lo- enfrentes a lo que te tienes que enfrentar ni te comprometas claro. con tu propia identidad y tus problemas y tus movidas mentales. O sea, es así. O sea, Es como una persona que, por ejemplo, está de acuerdo con todo lo que dice, no importa cuáles sean las opiniones. Claro, O sea, hay gente que es algo capaz de así, llegar algo así porque quiere agradar a todos. Hay Claro. productos que son justamente así. Exactamente. Que quieren agradar a todos. Friends es un poco esto, quiere Sí. agradar a todas las personas. Es decir, Pero yo ahora cuando escucho la palabra inofensivo pienso inmediatamente en la forma del agua. yo es que no la he visto. Yo tampoco. Ya. Lo siento, lo siento. Yo no la he visto, Pecado, pero bueno, pecado. he visto películas de Guillermo del Toro. Sí, yo también. claro. Yo también. No sé si es inofensivo. Muy ofensivo tampoco me ha parecido Pero bueno, nunca. yo entiendo que es un cuento, ¿no? Me han dicho. He leído Sí. estas cosas. Sí, un pero cuento, bueno, ¿no? espero que no le pase como en El laberinto del fauno, que era un cuento en el que una niña tenía que superar una serie de pruebas muy importantes que le iba poniendo un monstruo, pero las fallaba y no pasaba nada. Decía, he fallado la prueba, Dios mío, ¿qué va a ser de mí ahora? No pasa No hay nada, decía el consecuencias. fauno, siguiente prueba. Era un poco, era un poco, yo dije, bueno, pues avisadme cuando acabe, cuando venga la última prueba, y yo mientras me voy a echar la siesta, porque... Pero la Claro. última prueba es la de verdad. Es que ahí está, Bueno, es que esa película... Sí, pero claro, pues... La última prueba es la de verdad. Claro, pero no sé, pues... Que es un pues- spoiler muy grande lo que voy a hacer, pero pues, vaya. no, el tiempo han Fernando tenido le da tiempo igual. de verla. ¿Verdad? Han tenido tiempo de verla. A ver, esto también me parece un poco falsario, porque claro, tú dices, voy a hacer una película muy tremenda y ¿qué voy a Sí. hacer? Voy a matar a la niña, Sí, ¿no? sí, sí. Claro, Ay, pero qué a ver, horror. es lo primero que se te ocurre, ¿no? Matar a la niña. O sea, quiero decir, la matas al final para que la gente le coja cariño y tal. Conmigo no funcionó, yo no le cogí mucho cariño. Pero porque a mí, o sea, no me gusta Guillermo del Toro, no me creo nada nunca de lo que me está contando, me parece todo como muy...
Es un cuento de hadas. Vamos, yo nunca me lo he tomado más allá de esto. Sí, pero en un cuento de hadas, si Caperucita mete la pata, la viola un hombre adulto, ¿sabes? En cambio aquí, ella metía la pata una y otra vez y no pasaba nada. Claro. Entonces yo me aburro. Ya. O sea, sí. Es un problema de... Es verdad. Vamos, tienes razón. no sé si pasa lo mismo con la joven del agua, o ¿cómo se llama esto? La forma del agua. La forma del agua. No es eso. No sé. Bueno, vamos a poner una canción y luego vamos a hablar de una cosa que yo quiero que qué pasa con las series de ahora, y luego vamos a hablar de libros, porque me interesan más los libros que las series, más que nada porque las series están demasiado de moda, son muy infantilistas. No todas, pero bueno. Vamos a poner una canción de John Williams, por ejemplo, que es muy infantilista, y volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de escuchar a John Williams, que no siempre es infantilista, tengo que decir. No. Que yo me metía mucho con él por culpa de las fanfarrias spielbergianas, y a mí un amigo y también mi ex me dijeron, no sabes de lo que estás hablando, y me pusieron un John Williams uno de verdad que me impresionó mucho. Bueno, hay otro John Williams que es bueno, que es un guitarrista de guitarra clásica española, que era el que tocaba la canción de la musiquita del Cazador de Michael Cimino. Ah, sí. Sí, que a veces le confunden con este John Williams, pero no, está el John Williams de Spielberg y el bueno. Qué desgracia llamarse igual. Sí. Bueno, es como llamarse Pepe López. Sí. Sí, efectivamente, John Williams debe ser un poco así. Oye, y claro, yo estabais hablando de esto y yo le quería preguntar a Jessica, ¿qué pasa con las series actuales? ¿Cómo se convierte en bucle? Porque ahora que no vemos las series con un ritmo marcado y tal, sin embargo yo sí que tengo la sensación de que estamos en un bucle más que nunca con las series. Pero dices bucle de qué precisamente. Bucle infantilista. Las series, digamos que son una manera muy popular de agarrarnos, de evadirnos de conflictos adultos, ¿no? Y comportarnos como los papas fritas que somos, ¿no? Que con 40 años yo soy el primero, o sea, yo me paso la vida hablando de películas y de series y de libros.
no hablo de Cristina Cifuentes ni de o sea, yo soy muy infantil. Pero yo te diría que las noticias hacen lo mismo, es decir, que desde hace mucho las noticias principalmente en la tele, que es una cosa heredada del siglo XIX ahí de los periódicos que tratan las noticias como si fuera ficción. Bueno, no solo para que es verdad, ¿no? Estamos hablando de la es que yo conozco a trabajos académicos que tratan justo de esto, que es, por ejemplo, en Brasil suelen echar el principal noticiario, la principal cadena del país, lo echan entre 2 telenovelas, y cuando están echando al principio del año Big Brother, el Big Brother de Brasil, que lo echan enseguida. Así que tienes ahí los noticiarios todos en medio a ficciones, es decir, que es igual, la estructura, la manera como te dejan ahí en suspensión, la manera como te van a dar un cierre de la historia, que la anuncian y todo esto es lo mismo. Que pasamos todo el tiempo en un bucle ficcional. Es como, no sé, si estuviéramos todo el tiempo colocados en esto. Pero porque todo se emite por el mismo canal y además esto que decimos del infantilismo, la posverdad, las noticias, Trump, es que lo ves. Sí, claro. Todo esto de la posverdad es un poco como el cuento que me contaba mamá para dormirme y que yo tuviese un sueño feliz. Al final es esto, o sea, hasta las noticias, hasta lo más terrible, hasta los niños muertos en las playas se convierten en un espectáculo, en un cuento. Es un cuento. O sea, ese es lo terrible del infantilismo. O sea, más que la frivolidad de, bueno, es que nos sirve para evadirnos, que también, es que nos impide enfrentarnos a lo que realmente hay ahí. Sí, porque todo está tratado en la misma estructura y hay que enganchar. Lo más importante es que hay que enganchar. Exactamente, entonces... o sea, es una delación de la responsabilidad absoluta. Nos gusta mucho echar la culpa a los demás y decir, uy, ¿cómo Trump está ahí? Está ahí porque lo hemos puesto nosotros. Joder. Claro. Está ahí porque lo hemos puesto nosotros. Y está ahí creándose, por ejemplo, haciendo anuncios de tirar bombas no sé dónde por Twitter, porque estamos todos en Twitter. Claro. Es que sabe que toda la gente está ahí y es donde la gente le haga caso, que no necesita ahí un publicista que va a llegar y va a hablar por él. Es que quiere hablar directamente porque sabe que eso es lo que va a provocar más atención de los medios y todo. Así que las series es... A ver, lo que más me molesta hoy en día es que las cosas no tienen más su tiempo. Es que antes las canciones tenían su tiempo de evolucionar en las charlas, en los ambientes, de todo esto. Las series lo mismo, para que se empezara a hablar de una cosa y se desarrollara la cosa. Y al final, es decir, no sé, si era de moda, todo tardaba mucho más. Pero hoy en día es todo muy rápido. Es todo un flash. Como la política, la serie, las canciones y todo esto. Y así estamos en eterno. Creo que vivimos el bucle de la novedad. Es el peor que hay. La aceleración. A lo mejor justo por eso se percibe más el bucle, porque como que se tiene que repetir más veces de una manera más rápida. Yo lo veo mucho en la noticia de todos estos niños o jóvenes que desaparecen y mueren, ¿no? Porque, a ver, en el mundo y en España desaparece mucha gente y muchos jóvenes, pero siempre los casos que aparecen son casos concretos. Tiene que ser un niño pequeño indefenso o una joven. Y luego siempre parece que, sea cual sea la historia, como que empiezan a aparecer determinadas como funciones narrativas, ¿no? Sí. Están los padres destrozados. Pero siempre hay algo que ocurre que echa como una pequeña sombra de duda sobre la actuación o sobre la moralidad de alguno de los padres. Hoy justamente leía que la chica esta, ¿cómo se llamaba? Diana Kerr, su hermana, había denunciado a la madre el otro día la madre la había denunciado a ella porque la chica se enfadó con la madre, no sé por qué, porque entró en la habitación que estaba con el novio, la niña, y entonces cogió un palo y fue a pegarla. Entonces la madre ha denunciado a la hija. No sé qué historias. El caso es como que pues ahí planea la sombra de la duda sobre si esta madre es una buena madre. En fin, es la construcción de personajes, de hecho. Es la construcción de una misma narrativa que se va imponiendo siempre a
a estas historias que ocurren, que, bueno, claro, las historias en sí, las historias en bruto, no tienen por qué responder a esta narrativa, nos la están imponiendo desde los medios de comunicación. Como que aparecen ahí unos mismos arquetipos que se porque van nos tienen que entretener pero con el eso, cuento. si lo han hecho, ya lo han logrado, porque a mí me da la Claro. sensación de que la propia narrativa, el propio noticiario que nosotros desarrollamos en las redes sociales funciona exactamente igual. Es que repetimos la misma lógica, que es lo que, por ejemplo, siempre que hay una polémica en estos días, a ver, todo se hace polémico además. Es que aunque no sea una polémica, se va a hacer una polémica porque si no, no se habla del tema. Entonces las personas han perdido la costumbre de hacer un comentario que sea, hay que haber una polémica. Entonces tú hablas lo que sea, alguien se va a poner en contra y otro se va a poner en favor. Y entonces van a aparecer pruebas de algo que no es un hecho de... No es un hecho de hecho, es decir, esto es una cosa que no ha ocurrido así, que tenga una importancia, pero va a haber gente en favor, va a haber gente en contra, van a haber relatos extras que no se relacionan directamente a lo que está pasando y ya está. Nosotros estamos creando esta estructura que es la que conocemos, la que apreciamos, aunque decimos que despreciamos, y estamos haciendo de eso nuestras vidas. Claro. De hecho, yo me siento muy infantilizado porque ha llegado un momento en que me da la sensación de que se ha vuelto todo tan complejo que me supera. O sea, yo ya no soy capaz de discutir ni sobre... O sea, nada. O sea, me da la sensación de que es todo tan complejo que me da una pereza tremenda y aquí es donde yo me siento completamente infantilizado y por eso odio tanto el infantilismo. Ahí entra cuando lo veo enfrente. La frivolidad. Porque, bueno, es que yo pienso que la frivolidad está muy bien cuando es una cosa política. ¿Verdad? Y tal. Como actitud ideológica, claro. Pero cuando se confunde idiotez con frivolidad, cosa que sucede muy a menudo y que es un rasgo de infantilismo muy grande o que a mí me irrita mucho, yo me pongo como una hidra, ¿no? Pero yo soy el primero que está infantilizado, por eso me molesta a mí tanto el infantilismo. Yo ya lo encuentro todo demasiado complejo y es que no me siento capaz, no me apetece ya saber lo que opino prácticamente de la mayoría de las cosas de las que hablo. Sí, llegamos a un punto que no sé, a mí me pasa lo mismo, es que me da la sensación de que tener una opinión es formar parte de la locura. Entonces yo pienso, no quiero pensarlo. Está ahí, pero me niego a pensarlo porque yo no quiero tener una opinión porque es como, no sé, formar parte de un determinado partido o algo del estilo y va a tener que tener mi tarjetita para formar parte de este grupo o algo También así. es que se ha saturado el tema de siempre tenemos que tener una opinión sobre todo. No, sí, yo no tengo y hay que ser además definida, muy bien definida. Es un color o son dos colores, uno y otro, el sí y el no. Y además en una décima de segundo porque tienes que poner un tweet, pues no señor, yo no tengo ni idea, es que no me interesa. Y desarrollar no un texto larguísimo, porque claro, es que si tú no das tu opinión pública y no es un texto de 3 páginas que está ahí en Facebook, es que tú no tienes una opinión, es que tú no te importas, es que tú eres una mierda. Es una cosa un poco así. Pero creo que no es porque todo esté complejo, creo que es todo al revés. Es todo muy sencillo, todo muy vacío, no hay complejidad ninguna. Por ejemplo, yo creo que se puede explicar con el caso del que has hablado antes, justo, el de la Cifuentes. A mí me parece una cosa que, a ver... es como se cuenta esta pequeños, historia, ¿no? Esto de verdad, Más allá de que estamos hablando de una organización criminal que está en el poder y que, en fin, pues tiene dejemos sus los maneras Corleone a un lado. de conseguir las cosas, pues de repente se ha convertido en una historia de malos y buenos, como en todos los casos de los niños que desaparecen. Las bandas. Y si en realidad te pones a mirar las cosas bien a fondo, eso de que haya malos y buenos, cuidado. Los malos sí que sabemos quiénes son. Pero la gente que está apareciendo como buena, a ver, estamos hablando de un señor que está revelando todas estas informaciones por una cuestión pura de venganza. O no, sí, a saber. lo ha admitido. Es que yo no tengo ni idea. Es que ahí está. ¿Lo sabemos? ¿Sabemos por qué el diario ha publicado esto? No el periódico en sí, pero el profesor sí que está... Ya, pero es el periódico, es el medio el que ha sacado cualquier periódico debería estar interesado en publicar algo así. Es que ahí está, o sea, la verdad, pues... El periodismo era eso, ¿no? El periodismo era eso, exactamente. O sea, no sé si lo fue alguna vez, pero es la teoría, era un ¿no? servicio público. Nunca lo fue, este es el problema. Era un servicio público. Es que nunca lo fue. Lo era. A mí me molesta este asunto porque me da la sensación... O sea, a mí me parece muy bien que Cristina Cifuentes y unos cuantos más vayan por delante. Pero me da la sensación de que ahora resulta que todo este asunto de los másters
y la manera en la que la universidad se relaciona con otras instituciones y tal es una cosa como digna de confianza y limpia. Claro. Y, o sea, vamos a ver claro. Que de repente que nos estamos... indignamos porque una señora pues haya conseguido, digamos, comprar entre comillas un máster. Pero es que un máster es eso, ¿eh? Yo Yo tengo dinero y no me claro, tengo que mezclar con los es pobres, así, pago es así. y voy por otro camino. Es que Yo ese he es el estado- tema Yo he importante. estado trabajando Claro. durante muchos años en Ese una es el universidad tema. privada donde las cosas eran así. Claro. Y pues como en todas las universidades privadas. La única diferencia con esto es que, bueno, pues esta señora no ha tenido que pagar tanto para sacarse ese máster. Pero da exactamente lo mismo. Parece como que de repente ahora nos indignamos con una historia en la que hay malos y buenos y las profesoras, las pobres profesoras acosadas por su director de tesis, cara a su jefe. Oye, mira, perdona, son unas señoras que han elegido un director de tesis en concreto porque sabían perfectamente que cuando acabaran la tesis con este señor le iban a dar sobresaliente cum laude y les iban a poner una plaza en la universidad. Si no, no hubieran hecho la tesis con ese señor. Entonces, ¿quién es corrupto aquí? No, Pues claro, otra vez y es aunque... la cuestión de siempre, es una cuestión no de complejidad, sino de falta de complejidad. De que estamos Sí. imponiendo una serie de arquetipos, estamos leyendo todo lo que ocurre en el mundo en función de la misma historia que se repite una y otra vez y que realmente bueno. no nos permite analizar las cosas. Y realmente lo que nos evita, lo que nos impide hacer el imponer estas historias en la realidad es lo que tú dices. De darnos cuenta de que, a ver, que así es como ha funcionado la universidad desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, y a mí de todo esto realmente lo que me llama la atención es cuáles son las historias que captan la atención de la gente y cuáles no. Porque fíjate, historias como Claro. esta en un partido político Habrá como el miles, PP, claro, ¿cuántas hay? ¿Cuántas miles. han pasado por nuestras manos? ¿Y cuántas de ellas no agarran o no cuajan? ¿Y cuántas sí? Es como lo de los niños desaparecidos. ¿Cuántos casos hay de chicos de 16 años que desaparezcan? Pero yo creo que tiene Y que que- ver con si tú puedes coger una historia y ponerla bajo una determinada estructura, ahí sí que Ahí vende. sí, sí. Es que esto ahí hay gente que está muy especializada en saber o entonces ¿Qué tipo de cosa? que van a coger por alguna razón y darle esta forma. Es que hay historias que vienen un poco con una determinada forma y otras que no. Las que no vienen con una forma no van a vender. No es van a que ningún sitio. creo que la cosa del infantilismo está en la estructura. Es que diseñamos una determinada estructura que es la de la ficción y la Claro. aplicamos a la realidad. El Es cuento. que hay que enganchar y hay que haber partes. Sí. Es como, a ver, yo, por ejemplo, yo suelo decir a mis amigas, me están contando una historia, una amiga ahora que está ligando o lo que sea con un chico, porque yo no sé qué nivel de relación es aquella. Y me cuenta siempre partes, porque el chico lo que hace es aparecer de las caras y entonces la cosa se parece muy bien y desde luego desaparece. Y siempre es lo mismo. Y cuando se parece que están a punto de tener una relación más formal, así más clara, desaparece el chico. Y entonces yo siempre le digo, ay, vale, sigue enviándome relatos de esto. Quiero saber cómo van a ser los próximos capítulos. Sí. Porque eso es una costumbre muy fuerte que tenemos en Brasil de las telenovelas. Esperamos por escenas de los próximos capítulos. Las noticias, lo mismo. Pero La en vida, realidad- lo mismo. En realidad tú ya sabes lo que va a pasar en los próximos capítulos. De hecho, esta es No la importa. cuestión. No importa. Lo que importa es esperar los No. próximos Porque la capítulos. historia en sí misma, la estructura de la historia, lo que te da es una cierta seguridad y un cierto confort, ¿no? De que la realidad sigue siendo lo que tú piensas que es la realidad. Pero creo O que... O que repiten en las la mismas realidad hay historias. una necesidad conclusiva, a lo mejor. Yo ¿no? creo que- En realidad no es que necesitemos capítulos, Yo creo es que que es necesitamos un final. que es como la droga, es como un junkie. Es como, tú Sí. tienes que estar colocado por la idea de que va a venir otro capítulo. Lo que quiero es que venga otro. Es lo que digo siempre. Nunca te pongas a ver una telenovela mexicana o venezolana o lo que sea, porque, a ver, no es que yo esté siendo presumida, pero en general las brasileñas son más complejas en los temas que te colocan ahí y por esto a veces no enganchan, ¿eh? Pero estas que son más sencillitas o más melodrama tradicional, lo que hace es que una mierda, tú sabes lo que va a pasar, van a decir que la chica pobre ha robado algo y ella se va a enamorar de un hombre que es rico y va a vir la mala rica y le va a poner miles de obstáculos y al final va a triunfar esta. Pero, mientras tanto, te va a enganchar. Entonces, yo siempre digo, no te pongas a ver ni un solo capítulo porque te va a enganchar. Porque la cosa es esta, es estar enganchado, es estar colocado con la adrenalina de lo que va a venir después, no importa qué vendrá.
Sí, bueno, supongo que forma parte del éxito de los seriales por encima de las películas, ¿no? Que parece que hemos vivido en los últimos años. Y a lo mejor por eso tiene que ver con que en los libros esté pasando lo mismo, que los que realmente tienen un éxito y los ves que se repiten en el transporte público y que la gente habla de ellos, son series. Sí. Realmente. Sí, es verdad. O también sucede con libros que, bueno, igual son series porque es muy fácil identificar qué tipo de libro es, que son todo este rollo del buen rollismo, la autoayuda. Paulo Coelho. Coelho. Sí. Aquí tenemos un Paulo Y Coelho. amigos. Bueno, tenemos varios, pero bueno. Que yo no Bueno, sabía aquí que era tenemos un montón. académico. Me No acaba sé. de informar Jessica. No, es que la Academia Brasileña de Letras creo que está metido ahí, tiene que ver con... Es un juego político, además. Es que no es que sea académico. Es que este hombre es muchas cosas. Para empezar, es que iba mucho con un cantante que se llama Raúl Seixas, que ya ha muerto, y los dos que se han metido en esa cosa más esotérica y lo que sea. Era un hippie de ahí en los 70 y todo. Y este otro ha un muerto. listo, un charlatán. Sí, una cosa... Un buscavidas. Al principio ni esto, y después se hace un escritor y todo, y tienen esta manera de poner el rollo del misticismo, de una cosa mística, en una estructura que vende mucho, que sabe agradar a muchas personas. Lo que hace es esto, este hombre. Bueno, es que realmente son un tipo de libros que tú los ves encima de una mesa y ya sabes que son de ese tipo de libros. De lo que va, Claro. sí. Es Claro. una figura muy polémica en Brasil, es bastante polémico. Aquí se le menciona mucho, de una manera un poco polémica, pero yo no sé hasta qué punto yo no lo he leído nunca y sé lo que es. Pero bueno, se le menciona mucho, ¿no? Como representante de este tipo de literatura y tal y cual. Aquí también los hay, pero bueno, lo que pasa es que aquí en España bueno, ya sé. los libros que ¿Qué se estás venden, pensando? claro, son los libros que salen por televisión, realmente. Claro. O sea, los libros que se venden son libros para gente que no le gusta leer, yo creo, ¿no? Sí, en Brasil igual. Claro. ¿Cuándo se vende? Es decir, hay gente que tampoco les compra, que habla de ellos, pero nunca les ha leído. Sí, aquí los libros que se venden son los que salen por televisión, o sea, los que ha escrito la gente que sale en Telecinco. Sí. Biografías de gente que no tiene nada que contar, sí, lo de siempre. Sí, este rollo. Y luego hay una cosa, pues por ejemplo está Maxim Huerta, que era una especie de secundario en un programa de televisión muy exitoso de las mañanas, de Ana Rosa Quintana, que también escribió un libro. Sí. Y Hay dos negros. y los negros que te la juegan, además. Hombre. Pero bueno, este señor era un secundario de Ana Rosa Quintana y lleva ya no sé cuántas novelas publicadas, 7 u 8, ¿no? Y él vende una especie de simulacro de lujo, ¿no? Lo vende él desde su Instagram, en el que se mete en bañeras con patas de estas que tienen forma de garra de león. ¿Pero qué me Y está dices? leyendo cubierto por un espumarajo. Bueno. Todo muy feo, Yo como no he con visto esto. suelos de Tengo que meterme madera, y se llama toda una tienda en París. Es todo como de estar bien follada, ¿no? Como de voy a escribir una novela de que de repente mi marido me deja, pero yo me voy a París. Pongo una tienda y me encuentro un chulo que me pone los ojos en blanco. Sí, claro. Todo el día. Claro. Toda esta literatura yo creo que te vende mucho lo que la gente quiere oír. Que Sí, eso es muy sí, infantilista, yo Sí, creo. sí. ¿no? Sí, es O sea, verdad. la gente, si tú le dices a la gente lo que la gente quiere oír, te van a escuchar. Y esta gente le dice a la gente, tú eres especial, va a venir Christian Grey y tú te crees que eres una paguata porque no conoces el orgasmo, pero cuando venga Christian Grey te va a olisquear y te va a elegir a ti. Sí, claro. Van a venir los vampiros estos de Crepúsculo y tú llegas nueva a un sitio en el que no conoces a nadie, estás amargada, pero es mucho mejor que donde vivías antes porque va a venir el vampiro y te va a elegir a ti. O sea, de toda la Claro. gente que hay allí te va a comer a ti, Eso. Sí, el es vampiro. Y bueno, pues eso es un poco lo que vende este tipo de libros, Sí, que no sí. son una serie, pero sí son una serie, porque se ve claramente en cuanto ves la cubierta del libro lo que te están Pero te contando. hacen sentir único, que eso es lo que es el sueño de todo niño con mamá, ¿no? O, Sí, o bueno, una niña con era lo papá. que contaba- Soy único, soy especial. Era lo que contaba Soy- ET. O sea, claro. ET Sí, contaba eso. estaba pensando justo esto. ET, el extraterrestre, era Christian Grey. Lo que pasa que en vez de ser un señor de 28 años que tiene más dinero que nadie y un rabo como un bote de laca, pues era un extraterrestre que se parece a la Sí, reina claro. Sofía y tiene poderes. Pues ya Sí. está. Que se parece a la reina Sofía.
es igualito. Hombre, el cuadro ese famoso que rula por ahí. Sí. Pero yo creo que esto es lo que me molesta en ET, que pienso que es un poco infantilista, es la cosa de que sea un niño que se está implorando que le quieran. Pero claro, es mucho más complejo porque es un niño que viene de una familia, de padres divorciados, de lo que sea, y viene la figura del ET que está apartada de los suyos. Es una estructura mucho más compleja, pero de sentimiento que a mí me fastidia bastante. Sí, lo que pasa que eso es muy curioso, porque cuando ET se estrenó en España, ahora igual sí que la entendemos igual que los americanos, pero cuando esa película se estrenó aquí en España, yo no podía comprender que ese niño fuese un niño en situación de desventaja. Ese niño tenía la vida mejor que nadie podía soñar. Claro. Su madre era joven y guapa, conducía. Su padre no estaba. O sea, ¿qué hay mejor? O sea, para mí no había una cosa mejor que mi padre desapareciese y nos dejase a los demás en casa en la gloria bendita. Pedían pizza por la noche para cenar. Sí. O sea, iban al colegio. O sea, vivían en el campo, pero a la vez era ciudad y había instituto. Iban en bici. O sea, la bici volaba, es decir, joder. Bueno, eso ya era lo una de cosa menos. maravillosa. Porque para mí ya solamente ver aquel cuarto lleno de juguetes que aquí no se podían soñar en España. Esos Eso de juguetes. los armarios, abrir un armario, a mí aquello me parecía. Bueno, y que tú pudieras meter un mendigo en tu cuarto sin que nadie se enterase durante días. Eso era impensable en un hogar español. Sí, porque tu madre no estaba en otras cosas, la habitación era como el reino del niño. Yo también he sido creada con la habitación abierta, es decir, privacidad es un concepto que no existe, no existió durante mi infancia. Más que nada porque entre nuestra habitación y la habitación de nuestros padres había 5 pasos. Claro, o sea, claro, además, es claro. Entonces, era un ¿cuándo? acto Esto era subversivo casi una cerrar la mansión. puerta. Cuando ahora llega estos exploits de todo ese cine, por ejemplo Stranger Things, y resulta que la gente dice, me retrotrae a cuando tenía 8 años, vamos a ver. No es verdad, claro. No. Eso no es verdad. No Tú es no, verdad. tú jamás has vivido así. O sea, Claro. y esa vida, además tú no sabías que existía hasta que no te has hecho mayor. Sí, además es que es la verdad. averiguamos con ET. Yo me acuerdo Sí. que las bicicletas, ese tipo de bicicletas no existían, las BMX. Y se empezaron a vender en España pues a raíz de ET. Y cosas, no sé, yo me acuerdo también, tengo la misma sensación de que para mí fue como un descubrimiento todo lo que veía en esa película. El Dungeons and Dragons, estaban jugando a un juego que no tenía tablero. Era una cosa... Yo ni siquiera me di cuenta que estaban jugando. Yo no sabía qué hacían. Claro, para que aquella estaban gente. hablando. Eran cosas de hermanos mayores. Sí, de hermanos mayores. Jugando. Yo me he dado cuenta jugando cuando sacaron la edición aquella que cambiaron las escopetas por walkie-talkie. Y yo dije, mira, se está jugando al rol. Pero yo no me había dado cuenta de eso. O sea, yo esa película no entendía la mitad de las cosas porque era otro planeta. Era otro mundo. Sí. Efectivamente. Y sin embargo ahora me queda un poco atrapado en ese bucle. Porque cuando yo leo Harry Potter, veo otra vez la misma historia. Veo otra vez es el niño especial. un niño abandonado, que su vida es una mierda, es un mendigo, y de repente, ¡pum! Viene alguien y le dice, no, si tú eres el rey del mambo, y todo el mundo, poderes. y lo llevan a un lugar en el que todo el mundo sabe quién es, y todo el mundo lo adora y lo admira. Pero y... yo pienso que Harry Potter tiene mucho que ver con esto de no hacer esfuerzos, porque claro... es un niño que es especial porque sí. De nacimiento. Es que es una mierda, porque además de todos los personajes es, no sé, lo que menos te inspira algo, algún tipo de admiración o lo que sea. Sí, que es No un te- don. Sí, Dices, claro, pero vamos a es ver bueno esto qué es. porque es bueno. Porque es Es un don. poderoso porque es poderoso, porque sus padres le querían mucho. Además de yo pienso, pero es que, y los otros no, sus padres no le quieren entonces. Porque Harry Potter no ha muerto porque sus padres le querían mucho. Y es la cosa más banal del Sí. mundo. Cuando no le quieren tus padres es que tienes un problema. Entonces yo pienso, no ha hecho nada. Y es lo que toda una generación que ha leído y ha crecido con esto quiere. Que es mucho de lo que se habla. Es decir, por ejemplo, he tenido alumnos que se creían saber más que yo. Y yo tenía ganas de decirle, hijo, si yo sé algo es porque he hecho un puto esfuerzo para llegar aquí. Está aquí de pie dándote una clase. ¿Por qué tú piensas que por ser quien eres mejor que yo? Un Es exceso decir, de autoestima, ¿no? entonces es una cosa Generaciones. bastante compleja y me molesta mucho de Harry Potter por esto. Porque es el Hombre. único ahí que no ha hecho nada y es el niño más especial de todos. Porque Bueno, tiene una puta cicatriz. Es esta idea que vende tanto hoy en día que tú eres especial por ser tú. Porque por has haber nacido. y Porque has entonces nacido. todo el mundo, claro. Porque yo lo valgo. Es un poco Sí. así. Lo que pasa es que este tipo de historias Sí. son universales, son arquetípicas y han existido siempre. Quiero decir que, pues en el fondo no dejan de ser el cuento de hadas tradicional de, pues ahora mismo no sé con qué historia compararla, con el típico niño o el típico, plebeyo que descubre que tiene una marca de nacimiento, que de hecho
Harry Potter tiene una marca de nacimiento que se le ve bien clara y que le identifica como Harry Potter, y entonces descubre que en realidad nació en la aristocracia y pues fue abandonado, le recogieron unos campesinos. Claro, a Hércules le pasaba eso, ¿no? Pero incluso las pruebas que, por ejemplo, porque estos a veces te enfrentan a pruebas y las de Harry Potter, una mierda. Es que siempre necesita, nunca hace nada solo. Te a pruebas reales. En las historias tradicionales, y son pruebas reales, que son pruebas simbólicas, y cada una de ellas pues representa una prueba real que tienes que superar en tu vida, ¿no? Uh-huh. Porque realmente esas historias para lo que servían era para enseñar cómo se vive la vida, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ahora pues volvemos a Guillermo del Toro y el laberinto del fauno. No importa si superas las pruebas o no superas las pruebas, porque al fin y al cabo eres especial. Pero yo creo que el problema no es este tipo de historias o el hecho de que impongamos una serie de estructuras narrativas a las noticias o que estemos enganchados a ellas, sino lo que hablábamos antes de las sagas. Yo creo que eso es lo que diferencia los momentos que estamos viviendo con otros periodos, porque esto de estar enganchados a un tipo de historia y que sea adictiva, eso ha existido siempre, y las series pues están ahí desde los folletines. Y los arquetipos son útiles, o sea, los arquetipos no hay son que útiles, y los cuentos de hadas son estupendos, y ¿no? las fábulas Pero lo que pasa es que ahora, claro, pues es un poco esto de... Coño, que todo el mundo está hablando de las sombras estas de Grey, pues lo voy a tener que leer yo también. Para así tengo un tema de conversación. Pero... Sí, es como el fútbol, sí. Pero esto también siempre ha sido así, porque claro, los folletines cuando se ponían de moda era igual, es decir, que la gente, claro, la gente que sabía leer y que podía comprar, pero había la gente, uno que sabía leer, se juntaba el dinero de todos, se compraba y se les leía en grupo. Formar parte del grupo forma parte de la lógica de todas estas narrativas en serie. Creo que la diferencia es la velocidad de la cosa. Porque, por ejemplo, cuando veíamos a una serie en los 90, veíamos a dos, a una. Hoy en día, los chicos ven y sobre todo 7 series al mismo tiempo. Aparte de la velocidad está el tema de la identificación, ¿no? Yo soy de Juego de Tronos, ¿no? O sea, quiero decir, yo no soy de Juego de Tronos, pero sí, claro, yo puedo decir, yo soy de Juego de Tronos, ¿no? Y como Cristina Cifuentes me pongo una camiseta de yo soy una Khaleesi. El merchandising. ¿No? El merchandising. Sí. Y entonces, claro, es que no es lo mismo ser de Juego de Tronos que ser de Breaking Bad, ¿no? No es lo mismo ver Netflix que el HBO, o a lo mejor sí, no sé. Pero... de hecho, no, ser de Netflix, ser de HBO, ni siempre. Están enfrentados. A veces sí, claro, porque las cadenas tienen su estilo. Y tienen líneas definidas diferentes. Claro, esto tiene mucho que ver, aquí hay turrón en lo que decía, efectivamente, lo que decías del merchandising, que a mí me parece el látigo del infantilismo, ¿no? Sí. Como que no hace falta que te guste Juego de Tronos para que te compras la camiseta de Juego de Tronos. Yo tengo compañeros de trabajo que tienen muñequitos de la Guerra de las Galaxias encima de la mesa. Son gente que tiene hijos, ¿no? Claro. Y que los hijos no pueden tocar a los muñecos, que es... Seguramente, claro. Por eso los tienen en la oficina. Para que para que no cojan los muñecos los hijos. De la Guerra de las Galaxias me estoy acordando de un vídeo que vi en YouTube, ¿no? De un padre de estos totalmente flipados por la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias ha sido su vida. No sé qué tendría, 35 años, 37 años, ¿no? Y entonces graba en vídeo el momento en el que él tiene un hijo y graba en vídeo el momento en el que por primera vez, ya con el niño con 5 años, le pone la primera película de la Guerra de las Galaxias. Es decir, el episodio, el cuarto. Y lo graba en vídeo como si fuese la comunión del niño. Sí. Pero lo gracioso es que... Es la primera comunión de la Guerra de las Galaxias. Lo que graba es la reacción del niño, ¿no? Es uno de estos vídeos de reacción y todos los comentarios. ¿Y cuándo es? Pues justo en el momento en el que aparece Darth Vader. Darth Vader es la monja que va de negro. Tiene que ser... Por Dios. No sé si es en el momento en el que aparece Darth Vader o la segunda vez que aparece Darth Vader, el niño dice, papá, este es el padre, ¿no? Del protagonista.
Y sí, claro, evidentemente lo acierta. ¿Con 5 claro. años el niño? ¿Con 5 años? Con 5 años. Entonces, claro, pues... Pero bueno. Bueno, pero porque ya se lo habrá contado el padre, le habrá dado la brasa Eso te iba a decir. infinitamente, claro. Es que no me lo Pues creo. no lo sé, no Eso sé. es espontáneo, no me Claro, lo creo. o sea, el padre le habrá... O sea, yo no la recuerdo tampoco si... Para mí es un ejemplo de cómo La Guerra de las Galaxias es así, una película infantil O siempre. puede- Para mí, en el mejor sentido de las palabras, Sí. porque a mí sí me gusta. Mm. O sea, bueno, A no mí sé si también. me gusta, pero me parece que tiene cosas muy, muy buenas. A mí sí me gusta. Pero bueno, es que pues eso, es una película infantil. El problema de todo este papafritismo y el infantilismo es creer que las cosas son otra cosa distinta de lo que son, ¿no? No, a ver, Ahora, por ejemplo, hay, pues, dentro del mundo del cómic, que es lo que yo conozco un poquito más, pues ahora todo el mundo está contentísimo porque se vuelven a editar los cómics de Bruguera. El Mortadelo y Filemón, los de Vázquez, Carpanta y... Bueno, pero eso no es malo, ¿no? No, ¿O sí? No sé. es Pregunto. malo, Yo desde pero fuera. Bueno, no sé. Bueno. Yo qué sé, es una cosa que ocurrió en su momento y que Pero las ocurrió en su cosas se momento reinventan. Claro, se reinventan. Porque, por Ese ejemplo, ese es el problema. Como reacción a una sociedad en la que no se podía hablar de determinadas cosas, de determinados temas sociales. Entonces se utilizaba un lenguaje infantil y se infantilizaba para poder hablar de la pobreza, porque no podías Sí, hacerlo claro. de otra manera. Pero, claro, pues... ahora esto pues vuelve, pero ¿qué realmente se está vendiendo ahora? ¿Se está vendiendo algo, un producto, una narración por el verdadero valor que tenía, que es el valor social? ¿O se vende No, se puramente vende por nostalgia. Se Pero vende es por que nostalgia. yo creo que tampoco, no sé si hay un problema en que se venda nostalgia y que estas cosas, que por ejemplo, que el pasado vuelva a través de obras así, porque por ejemplo, es la oportunidad que se tiene de hablar para las nuevas generaciones en qué momentos esto ha sido lanzado, en qué contexto, de qué hablaba, de cómo hablaba y por qué se hablaba de esta manera. A mí lo que de hecho me molesta, que decía de la velocidad, es que creo que cuando se habla de todo de manera tan rápida y superficial no se habla de nada. Exactamente. Es que Eso creo que, también. por ejemplo, porque en Guerra de las Galaxias, como estabas hablando ahí ahora, hay relaciones ahí que son completamente arquetípicas y universales de lo que sea, y que dentro de esto te puede tocar de una manera Es y una se hablar de mitología, algo, o sea. claro, y se puede hablar de cosas serias y que sean pertinentes Y y que que tienen tengan que ver algún con la vida valor. real Claro, también. pero cuando tú estás, para mí, cuando uno se pone a ver 7, 8 series al mismo tiempo, No puedes. ¿cómo puedes entrar en estas historias? Es imposible. Y no puedes hablar de una manera más profunda de nada. Para mí ese es el tema del problema que Claro. vivimos ahora. Es que falta un proceso de elaboración. De Hace falta claro. un tiempo Y para asimilar tiempo de y meditar. consumo. Exactamente. No existe tiempo de consumo No, más. no, Y no. esto genera la cosa de, ay, no he visto, pero me gusta porque a todos les gusta y me compro una camiseta y ya está. Sí, el merchandising funciona como distracción, efectivamente. Sí, sí. A ver, claro, o sea, quiero decir, lo que decíamos antes, la Guerra de las Galaxias puede tener una calidad estupenda y puede ser una mitología que te puede ser igual de útil que las que se han estado manejando hasta ahora. Pero tú dudas bastante. Bueno, a mí no me apetece ese rollo. O sea, no me apetece ese rollo. Los que se pelean se desean. Soy tu padre, no sé qué. Mira, va. Pero bueno, vale. Si la gente ha elegido que esa es la mitología de nuestra cultura que va a usar para explicarle a sus hijos cómo es la vida, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, es que yo tengo la sensación de que mucha gente está ahí ramoneando ahí en ese puesto del mercado y realmente no le interesa mucho. Me interesa aprenderse los nombres de las naves. Efectivamente. Tú te aprendes 4 nombres de naves, Sí, te sí. compras la entrada para ir a verla en el Kinépolis el día del estreno Yeah. y luego no te he oído en la puta vida decir nada medianamente que indique que tú le has prestado atención gusta, o que has que te apetece, escarbado que o te un poquito interesa. en ese asunto. Eso es, sí. Ese es el asunto. Eso es a lo que yo decía, que ya no hace falta que te guste la Guerra de las Galaxias porque te compras el muñeco y ya está, ¿no? O sea, y ya te lo ahorras. Pero Que porque es lo de- funcionamos con hashtags. El Ahora de- Sí, también. Es el rollo de claro. yo soy friki de... Claro. ¿Qué quiere decir? Yo soy de Star Wars. Yo soy friki papá, de... mamá. Yo me paso toda la vida viendo esto, pero luego en realidad me la pela y no le he dedicado 10 minutos a pensar en ello. ¿Sabes? Esa es la diferencia entre ser friki de algo y que te
guste algo. Cuando yo las uso así, las palabras estas, ¿no? Y se dedican a la parte técnica, por ejemplo. ¿Has visto que en aquella película hay algo que solo 7 personas han visto y yo he sido una de ellas? Sí. Pero no hablan de lo que está pasando ahí. Es una cosa de hacerse experto en detalles completamente relevantes para mostrar que tú tienes algo, que tú sabes algo que nadie más sabe, y entonces así las personas son como médicos de mierda, es decir, de mierdas que están en la ficción. Sí, bueno, y los van encontrando. Es una cosa absurda. Ah, sí, pero de esto que tú dices, a mí me parece como lo más representativo que hay hoy en día es la última de Spielberg, precisamente, la de Ready Player One. Que no sé si la habéis visto. Yo no. Una cosa. No. Yo no la he visto. Bueno, no sé, no os quiero hacer spoilers. Bueno, es que no se puede hacer ningún spoiler de esa película porque es todo como... Es una película basada en la enumeración de cosas. De referencias. De referencias, una detrás de otra, y es el reducir la cultura... Bueno, la cultura popular, la cultura de nuestra infancia, que yo creo que sí que tiene cosas muy buenas y cosas muy, muy aprovechables, ¿no? Pues lo reduce a, pues eso, a un conjunto de referencias. Pero esto no es muy posmoderno. Está metiéndose ahora con el tema del posmodernismo. Sí, podría haberlo sido y más. Hombre, está muy de moda, desde luego. Porque por eso, en realidad digo que igual lo está Spielberg es el creador así de todo esto y podría haber reflexionado sobre su propia condición como culpable. Claro. Sí, es el creador. Ahora que es una persona más... Pues que reflexiona más sobre lo que ha hecho y sobre sí mismo. Hombre, yo creo que reflexionar siempre ha reflexionado mucho. Uy, pues o sea, vamos a poner las cosas como... Creo que es justo claro, poner. pero luego a la gente a la que le gusta la película es... me ha molado porque sale King Kong. Es que claro, me ha molado porque, claro, el prota como es mola, que lleva el coche de Regreso al Futuro. Acabamos ¿no? en tonterías, Sí, claro. en detalles, que no... Que a mí lo que me preocupa es esto. O sea, ¿cómo nos enfrentamos a ello? ¿Cómo combatimos esto? Ya. ¿Cómo combatimos el infantilismo? Bueno, no sé es que igual para combatir el infantilismo tenemos que dejar de darle importancia a las películas y a los libros. De hecho, deberíamos leer más porque y hablar más de libros, que no hemos hablado de ninguno. Bueno, para el siguiente hablamos más. Es que además, claro. Mira, también, pues hablando de un libro. Yo creo que todo esto que contáis del infantilismo y de la rapidez está muy relacionado y tiene mucho con la que ver con la los medios pantalla. de comunicación y con el bombardeo de información, claro. Entonces el Pero mundo de los normal. libros va muchísimo más lento. Puede ir a lo mejor No lo sé, ¿eh? En el caso No de lo las creo. sagas, Depende a lo mejor del sí libro. va No más lo rápido. creo. A lo mejor sí va más rápido en el caso de las sagas. Es que creo Porque que... además son gente que está presionada para seguir escribiendo y ofreciendo de manera, pues, el mismo material. Pero... Eso me llama a mí mucho la atención. Estos escritores que escriben y publican un libro cada año, una novela, hablo de novela, o sea, no te hablo de un relato, te hablo de una novela de 400 páginas, por ejemplo, al año. Bueno, pues si no eres En Stephen anagrama si no son Stephen los hay King, a son patadas. unos farsantes, porque eso no se Por puede ejemplo. hacer a no ser que seas Stephen King. Me llama la atención. o sea, son gente que tiene un público fiel que está esperando más de ese autor, y esta gente tiene la capacidad de producir a ese O a ritmo. saber si no Capacidad. hacen como los antiguos los artistas que pintaban, pero de hecho había gente ahí, había una oficina llena de gente. Es que yo no lo dudo, ¿eh? Cuando las cosas se Que esté a veces como convierten- revisores de partes de sus obras. Cuando una cosa se convierte Sí, en la puede repetición de una fórmula, es relativamente fácil. Por hacer supuesto, las claro, cosas. se desarrolla un Y estilo escribir y las hay cosas gente rápido. ahí que tal vez sí, que claro, que sean como Bueno. ghostwriters de un estilo, y estos tipos actúan como revisores de parte de sus obras. Sí, puede ser, o igual ya no hace ni falta, a lo mejor un poco, ¿no? No sé, yo por ejemplo, que igual muchos de los libros que se venden a lo mejor no se leen, nunca lo sabremos, claro. También. ¿Crees? Eso ya me También. parece- Yo creo que hay un tipo eso. determinado de libro que se vende pero no se lee, porque se regala igual que el muñequito de la Guerra de las Galaxias, o igual que se regalaba la colonia y los calcetines antes. Tú a tu marido que le regalas, pues hay veces que es fácil, pero hay gente pues que a lo mejor está más centrada en el trabajo y no tiene gran interés en... no se sabe muy bien en qué, a lo mejor en el Real Madrid. ¿Qué le regalas? Pues antes un bote de colonia, ahora a lo mejor un muñequito de Luke Skywalker. Yo sé quién es Luke Skywalker incluso. Y bueno, pues a lo mejor le regalas igual le regalas un libro que has cogido de la mesa de superventas de la librería, y ese libro nunca lo va a leer nadie. Bueno, sí, no lo es verdad sé. que hay gente deambulando en la librería del Corte Inglés, por ejemplo, Sí. que les ves con cara de decir,
tengo que llevarme algo. Sí. No sé qué. Es verdad. Sí, hay gente que es comprador, conozco a gente que compra libros compulsivamente, leen aparte. Esto pasa. Bueno, también. yo compro libros y luego no los leo. Acumulan, ¿eh? A mí se me acumulan las cosas como son. Y luego no los leo. Pero es gente que no tiene perfil de lector, ¿sabes? Que nunca les escucha hablar de literatura, pero si compran libros a menudo y pienso, ¿pero con quién están hablando de estos libros que leen? ¿Los leen de verdad? No lo sé. Ya, y eso que has dicho me interesa también mucho. Quiero decir, ¿es infantilismo leer los libros y luego tener la necesidad de hablar de ellos? Yo no hablo con nadie. O sea, a lo mejor con vosotros los cuatro. No, pero es yo me he que... tirado una vida entera sin poder hablar Pero con digo, es que nadie es de los libros que leía, una necesidad humana de hablar. Es una cosa, no sé, que porque como vivimos en sociedad, aunque a veces no nos guste, a mí no me gusta a veces, a mí no me gusta bastante a veces. Pero aún así, la necesidad de hablar de algo que te gusta es una cosa muy fuerte en nosotros. Sí. Y se das cuenta de que otra persona también ha comprado, ha leído, conoce al autor, como hacemos con películas y series. Bueno, con libros igual. yo disfruto mucho hablando luego de las cosas que leo o de las cosas que veo. Y también es cierto que las entiendo mucho mejor cuando hablo de ellas. Eso sí. Con esto gente. también, claro. Eso es Incluso verdad. con gente que no las haya leído, Sí. pero si ya hablo con gente que las ha leído, entonces ya sí que de repente como que todas las piezas se ponen en su sitio y yo tengo... todo eso lo fijo mucho mejor, lo voy a recordar mejor, lo voy a comprender mejor, voy a penetrar más y tal. Pero aún así yo creo que eso es como, no sé, una necesidad secundaria que surge del leer. Ahora que decíais... Hombre, claro, el simple O sea, acto de leer ya es un placer, sí. pero... No lo sé, yo no sé. A ver, o sea, A lo mejor es que soy muy antisocial y yo nunca he cogido un libro... No sé, nunca se me ha ocurrido, ¿cómo me gustaría hablar de esto con, yo qué sé, con la persona... Es que es un acto ¿sabes? muy onanista. No, sé, es yo que siempre no me digo... acuerdo de algo que O sea, decía es un- un señor muy pesado, a mí me parece muy pesado, Harold Bloom, pero que de vez en cuando decía cosas que De vez en cuando acertaba. dice cosas buenas, sí. Y coño, El él decía que la literatura, o bueno, no la literatura, pero la novela, surge de la necesidad de que estás solo, de que no tienes amigos alrededor y de que tienes que hablar con alguien, pero no con una persona, sino con toda esa gente que está dentro del libro. Entonces hay un escritor que se ha inventado una serie de personas para que hablen contigo o para que tú hables con ellas. Un diálogo imaginario, si quieres. Entonces es como que precisamente el libro lo que te da es te alivia de esa necesidad de tener que hablar con los demás y que pues a lo mejor no puedes porque estás solo, no puedes porque te da miedo, no puedes porque temes ser juzgado y bueno, pues también pasa muchas no veces quieres. o no quieres. Que yo creo que eso explica en buena medida que muchas de las personas que somos lectores compulsivos y que siempre lo hemos sido, pues hemos sido niños muy, muy tímidos. Pero esto que digo, que parte de una necesidad social. Es que quiero decir, Sí. por ejemplo, personas que son compradores de libros compulsivas que hablan de todo el puto mundo y nunca hablan de lo que leen. Entonces, esto para mí es una cosa que me genera curiosidad. bueno, yo conozco Son incluso- personas sociables, es decir, y claro que las escuchas hablando de lo que sea, pero de lo que leen nunca. Y dicen, que me compré 5 libros. Es que, a ver... Desconfío, ¿vale? Yo soy desconfiada por naturaleza. Sí, Y es que, además bueno, no sé. vengo de una facultad de periodismo. A la gente ahí les encanta decir que leen cosas para ponerse por encima de todo el Claro. rollo. Pero nunca se menciona ningún título de libros. Es que hay libros que son más de hablar que otros, y yo creo que los que son más de hablar son las sagas, ¿no? Porque además también te permiten definirte como yo soy de Crepúsculo o yo soy de los Juegos del Hambre, ¿no? Bueno, pero esto es muy de crío. O sea, Sí. Sí. de verdad, No, es o sea, que creo yo- que lo Bueno, estás no lo sé. estás tomando de un modo muy personal. Estás hablando de ti. Yo estoy hablando de gente torpe. Así que lo has sacado No, de sí. contexto. No, No, pero de tú hecho, estoy hablando de gente torpe. A quien les gusta decir que leen, aunque no lean. Y yo sé porque, a ver, les conocía. Hombre, porque leer siempre ha estado cubierto de cierto prestigio. Claro, hay un aura de decir que leo y no de decir, ¿has visto la última película de Jim Carrey? Esto no es decir, has leído el último libro de no sé quién, pero nunca te preguntan si han leído. Dicen que lo han comprado. Y con esto han comprado otro... Es como un comportamiento así capitalista proyectado a la literatura, Bueno, pero es no que van a leer nada. Tampoco me hablo con la gente que hace cine, entonces... porque- No, esa gente no es que haga Bueno, cine, ha hecho estos que periodismo. hacen imágenes, ¿no? Entonces, pues tampoco sé... Pero yo no hago imágenes.
Yo no hago imágenes, yo soy periodista solo, ya está. No hay imágenes, no hay nada, solo hay la sensación quiero de que no, conocemos que no, mucho más del mundo que el resto de la gente. No tengo demasiada gente a mi alrededor que se sienta obligada a decir que lee. Claro, porque leen. Esta es la cosa, es de esto que estoy hablando. Pero lo que quiero decir es que, a ver, no sé, yo sí me leo, no sé, el existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre, pues la verdad es que no me entran demasiadas ganas de hablar con nadie sobre este libro. A no ser que, bueno, pues pasado el tiempo, pues aparezca el título, yo qué sé, o me acuerde de algo del libro y me apetezca hablarlo con alguien en concreto que también lo ha leído. Pero todo esto de... Me leo un libro y me sé el nombre de los personajes y lo que ocurre... y que si los personajes van de un sitio a otro y qué es lo que hacen, todo esto es el Señor de los Anillos, todo esto viene del Señor de los Anillos y la culpa la tiene Tolkien, pero de una manera absoluta. La culpa la tiene Tolkien. Hombre, pero esto de hablar del libro no viene del Señor de los Anillos. No de hablar del libro, no, porque de hecho el tema del libro... De papafritear del libro. De papafritear. O sea, de aprenderse todos los nombres. Vale, de la obsesión. Vale. Estamos hablando de exhibición. Yo creo que el tema de hablar del sí, libro y de ahora la lo necesidad comprendo. de hablar del libro viene de Dickens, viene pues de sus novelas serializadas que tenían a la gente pues enganchadísima del cliffhanger y tenías que hablar, tenías que comentar con la vecina qué era lo que iba a pasar en el episodio siguiente, pero bueno, no era papafritismo. A lo mejor sí era un poco el rollo del bucle que hemos estado era experiencia social antes. esto, era como la gente pero vivía. es que eso se puede hacer de dos maneras distintas. A mí lo que me molesta es discutir si prefieres a Gandalf o al Viggo Mortensen porque ¿no? eso es name dropping. Al final eso es... Sí. Eso al final es name dropping. Es decir, tú puedes estar fascinado con un libro que está leyendo todo el mundo y comentarlo, o con una serie. Esto sucede mucho en las oficinas, ¿no? Donde la gente habla mucho de fútbol, algunos, y otros hablan de series, porque estamos mucho tiempo juntos y estamos atrapados. Entonces, son temas de conversación en común. Pero claro, tú aquí, hay gente, cada uno consume ese libro o esas películas de una manera distinta. Sí, claro. Hay gente que realmente siente un interés en lo que está viendo, le da vueltas, lo analiza, penetra, tiene ideas. Y hay gente que se limita a aprenderse los nombres y repetirlos, a tomar partido por un personaje, ¿sabes? O sea, quiero decir, luego ya cada cual le presta atención a las cosas que le interesan. Y efectivamente está el modo papa frita de consumir la Guerra de la Galaxia. Es que es aprenderse todos los nombres, saber en qué momento y en qué película salía cada nave y cada tal. Pero claro, supongo que el interés de la Guerra de la Galaxia, lo que te puede salvar de la Guerra de la Galaxia, está en otro tipo de cosas. Está en el sentir cosas en la fuerza, está en el alinearte moralmente, ir definirte con tus actos, digo yo. Y hay gente que le interesa otra cosa completamente distinta, porque yo creo que en realidad no les interesa mucho la Guerra de la Galaxia. Lo que les interesa es estar ahí, mete la mano y revuelve con todo el mundo. Entonces, pues la Guerra de la Galaxia te permite hacer eso. Entonces, yo creo que lo que has dicho ahora de el modo de consumo es la clave tal vez del infantilismo. Es decir, que hay un modo de consumo infantilista y hay obras que están hechas para esto, para que se las consuma de manera infantilista únicamente. Yo creo como Stranger Things para mí es esto. Es una obra que está hecha para ser consumida de esta manera, que viene con manual. Ahora que hablamos de esto, una buena obra. Sí. No, decía que la diferencia efectivamente, yo creo que una buena obra, un producto cultural de calidad, es que tiene diferentes lecturas. Que puede tomarse en plan infantilista, es verdad, pero luego puedes leerlo de otra manera. Sí. Y esto que has dicho tú es importante por esto, ¿sabes? Porque efectivamente, o sea, cuando es basurilla para pasar el rato, es pues eso, Stranger Things, ¿vale? Es divertido, pasas el rato, pero y me no da una más sensación lecturas, de nostalgia de cosas que no he vivido, Eso pero es. toda la gente confirma que formó parte de mi experiencia, entonces vale, lo confirmo yo también, sale ahí Winona Ryder es una y sopa la de han letras. resucitado. O sea, Stranger Things, igual que tú hablabas antes de Ready Player One, que yo no la he visto, pero imagino que es lo mismo, es una sopa de letras. Sí. A ti te sueltan ahí un montón de letras y para que tú encuentres las referencias escritas, Pues ¿no? es que a mí lo que un me da mucha pasatiempo. pena de todo esto es que yo creo que sí que hay narraciones de este tipo que son muy valiosas y que tienen cosas muy interesantes que discutir, como por ejemplo la Guerra de las Galaxias. Sí. Incluso El Señor de los Anillos, vale, venga.
Lo que pasa es que la tecnología, la manera en cómo estas cosas son emitidas y no son suministradas, lo que impone de alguna manera es ese tipo de lectura superficial que luego al final pues nos impide analizar o entender la Guerra de las Galaxias de una manera más seria. Y antes le he echado la culpa a Tolkien, a lo mejor de una manera bastante injusta, porque habría que hablar aquí del señor Stan Lee. Pero ¿piensas que este modo de lectura está impuesto, de hecho? Sí. Y el ejemplo de Stan Lee explica muy bien cómo funciona el modo de lectura. Bueno, a lo mejor es impuesto o a lo mejor estamos recurriendo al infantilismo y echando la culpa a los demás. Y es que nosotros no nos esforzamos en buscar otras lecturas, no lo sé, ¿eh? O sea, es que eso también, me lo claro, planteo porque, a veces, ¿no? Que claro. es muy fácil decir, echamos la culpa a los demás. Claro. Es un poco... un poquito. A lo mejor es que Stranger Things yo no lo estoy leyendo como... Porque mi hija, por ejemplo, yo tengo una hija, perdona el personalismo, claro. pero mi hija tiene 14 años y está enamorada de Stranger Things. Y ella no tiene ni idea de dónde viene todo esto. Un póster de Liv Garrett, ¿sabes? Y lo veíamos juntas. Por eso. ¿Y por qué lo aprecia ella? Porque ella a lo mejor no se tiene que poner a la defensiva como yo. Es que ahí está. Claro. ¿no? Ella puede verlo libre porque ella no se Claro. Yo me pongo a la defensiva cuando veo y yo digo una mierdecilla, está ahí apelando a la nostalgia y a mis rollos, pero de repente mi hija, ella no tiene ningún lastre de este tipo y en cambio a ella le fascina, le encanta y le engancha y bueno, y se la tragó enterita. ¿Tú sabes si luego ella va al colegio y hablan de eso todo? Sí, hablan. Porque y hace búsqueda, sí. Porque también hay esto. Sí. Hoy día, aunque tú no tengas nostalgia, tú puedes buscar qué son estas cosas. Es decir, hace No, pues búsquedas... No. Esto es interesante. Es muy curioso. Porque esto quiere decir que está hecho entonces para lograr éxito con otras lecturas que no sean la nostalgia. Por eso cuando me has dicho esto, digo, igual yo soy la primera que tengo una serie de prejuicios, pues es que ¿no? puede ser, porque a mi hija le llega yo eso. Stranger Things he intentado verla y aguanté 15 minutos, no pude seguir más, pero porque me costaba realmente seguir los diálogos y seguir lo que estaba pasando en la serie, porque veía de repente pues un plano de una cámara que se acerca a una bombilla en un traveling con una determinada velocidad y entonces de repente me hacía una bombilla en la cabeza y decía encuentros en la tercera fase. Claro. Lo acaba de sacar son de ahí. referencias, son todo referencias. Entonces, pero claro, mi hija no tiene esas referencias. Exacto. Claro. Yo me siento muy manipulado y yo no puedo entrar en la historia. No me puedo relajar, solo puedo ver cómo está construido y cómo se me está utilizando. Pero hay una generación que está libre de eso. Claro, hay una generación que está libre. De todas maneras, en Ready Player One también pasa eso. Y yo creo que la culpa la tiene Stan Lee. Y en La La Land también hay referencias. O sea, quiero decir, con las culpas. Esto es muy posmoderno. O sea, tampoco hay que echar por tierra esto. Se está jugando, hay muchos directores y muchos creadores que están jugando a las referencias, a citar. Sí, bueno, a mí eso me molestaba mucho, igual que Roberto me ponía a la defensiva. Yo aguanté 3 capítulos con Stranger Things, pero básicamente lo que me molestaba era que me parecía que los personajes no eran reales, es decir, eran unos niños inadaptados que eran valientes, nobles y generosos. Es decir, no, los niños inadaptados no son ni valientes, ni nobles, ni generosos. Los niños adaptados son perros asustados y son mezquinos, cobardes y en cuanto tienen una mierda seca la quieren para ellos porque es lo único que tienen. Entonces, yo no puedo soportar este rollo de santificación de los niños. Pero bueno, igual está bien que los niños vean esas cosas para que vean esos modelos, ¿no? Y aprendan a comportarse de esas cosas. Claro, es que yo lo pienso, digo, es que al final son las fábulas, es Esopo y es Perrault y al final son los cuentos de toda la vida que necesitan los críos. Los críos, estoy hablando de mi hija. Ahí está es que el problema que lo están viendo los que es adultos. De lo que estamos hablando hoy es que ese infantilismo que es muy necesario y está muy bien para una cría de 14 años, de repente para una señora de 50 que le divierta es sospechoso. Dices, a ver, yo creo que lo que nos molesta es la idea de manipulación, es decir, que esté tan hecho para que nos guste. Creo que existe un problema ahí, es que porque la ficción también tiene la cosa de su misterio, de que nos gusta que esté ahí metido, pero que no sea tan claro, no sea tan prostituida la cosa, es decir, que un producto de venta, ¿sabes? Hombre, a una persona, a un adulto, entiendo que a un espectador adulto, a un lector adulto, hay que esconderle un poco los golpes. Claro, Quiero decir, es esto, porque ya hemos
hemos leído, visto, escuchado tantas historias que creo que la cosa del misterio está ahí. Humberto Eco que tiene un texto que me encanta, que habla justo de esto, de la serialidad, y que dice que esto, que es la cosa tonta esta, que nos gusta la falsa sensación de que nos están engañando todo el tiempo, aunque sepamos que al final es lo mismo. Pero somos conscientes de ello. Claro, pero nos gusta, que dice que es la cosa del niño que juega ahí, pero que sí que nos gusta que finjan, por lo menos, que nos está engañando un poquito. Que es lo que pasa con la ciencia ficción. Cuando lees ciencia ficción hay esa convención, ¿no? De decir, tengo que abandonarme. Este señor... Pasa con Stephen King, ¿no? En el libro del viaje del tiempo, cuando baja los escalones y te lo crees, o sea, entiendes que el viaje del tiempo es porque un señor baja un par de escalones, abre una puerta y ¡pum! Se ha ido a 1963 y ya está, y tú te lo crees. ¿Por qué? Pues porque sí, porque convienes con Stephen King, que tiene que ser así. Bueno, y porque hay muchas maneras de convencer al lector de que entre en el juego. Lo hace muy bien. Claro, Stephen King tiene unas cuantas. Te engaña muy bien. Claro, y luego hay gente que no necesita tampoco mucho, que le gusta entrar en ese juego y entra, incluso a veces funciona muy bien. O sea, ahora hay películas recientes y tal que entran directamente en materia, pero vamos, en el minuto 2. Sí, no y en bueno, elaboraciones raras. A veces funciona. Lo que pasa es que yo creo que Stephen King, cuando hace estas cosas, no las hace con los recursos de la ciencia ficción, o por lo menos a mí me da esa sensación. Es que no se justifica para nada. Es que sencillamente dice, bajo 2 escalones, lo hace muy bien además, para que tú estés ahí bajándote los escalones y abriendo la puerta y viendo la claridad al final y ya está, y no necesitas más. Esto lo explicó muy bien Alan Moore, que decía que suceda lo que suceda en una historia que tú escribes, que tú estás contando, da igual que vengan los extraterrestres, que aparezca un monstruo, que el mundo se parta en dos, que la realidad se bifurque, tiene que ser creíble a nivel humano. Sí. Claro, y verosímil. Claro, tiene que ser verosímil a nivel humano. Si a nivel humano, si tú ves que los personajes son verosímiles y están vivos, muchos de ellos, en el caso de Stephen King, más vivos que tú que estás sujetando el libro con tus manos, entonces pues te da igual que abra el frigorífico, se meta dentro y aparezca en el siglo pasado. Te lo crees, claro. Y al final eso quizás sea la forma de combatir el infantilismo, porque en realidad eso es pura evasión. O sea, eres tú que efectivamente tienes un libro en las manos, pero has decidido que bajas unos escalones y te vas a hacer un viaje en el tiempo. Y ya está, eso puede ser muy infantil si lo miras, ¿no? Sí. Muy ingenuo y muy... Pero lo haces y lo disfrutas. Son reales. Ahí está, o sea... El otro día estaba oyendo una entrevista de María Fernanda Ampuero, que ha publicado un libro, se llama Pelea de gallos, ¿no? Y hablaba un poco de los recursos de la literatura que tienen para combatir esta complicidad de la que hablábamos antes, ¿no? De que los niños se mueren, de que hay abusos sexuales, de que hay... ¿Qué puede hacer un escritor, ¿no? Para combatir esa superficialidad que hay por aquí, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y ella decía, lo único que podemos hacer es utilizar el lenguaje, o sea, la forma es el camino. O sea, es decir, voy a hablar de tamaños, voy a hablar de centímetros, voy a hablar de colores de moratones, cuando estoy hablando de un abuso sexual con un niño, tengo que hablar de carne y materia. O sea, es que al final es esto. Claro. O sea, el infantilismo... esto que decías tú al principio de que inofensivo, ¿no? No vamos a hacer daño, no vamos a molestar. Pues el recurso es exactamente lo contrario. Vamos a molestar, vamos a hacer daño, vamos a decir, oye, que esto tiene un tamaño... Claro, o sea, vamos a hacer que la gente que lea este libro presencie esta escena de verdad y se meta. Y empatice y se dé cuenta de lo terrible. Que lo mismo bueno, que de lo terrible o de lo bueno. Pero... Stephen King baja los escalones y abre la puerta, pero lo hace de manera tan realista, tan de verdad, tan auténtica, que te permite evadirte y de la misma manera te permite comprometerte con la realidad que tienes enfrente. Claro, es que él ¿no? es un autor muy, muy, muy comprometido, claro. Socialmente, sobre todo con los asuntos sociales. Pero ¿por qué Stephen King, que ha funcionado siempre tan bien y lleva tantos años escribiendo y haciéndolo tan bien, no termina de entrar en ese circuito infantilista del éxito? Porque no quiere. Porque escribe sobre seres reales y porque no recurre a la metareferencialidad, que es lo que hacen todas estas
obras infantilistas. Bueno, pero Stranger Things, ¿no? Sobre todo lo que hacía era juntar toda la obra de Stephen King en una serie. Por eso es metareferencial, porque lo pero que es que hace es claro. coger pues los síntomas de Stephen King, lo que está en la superficie. La caricatura de lo que es una responde cosa, lo que pasa es esto. Como decíamos antes, los nombres de las naves de la Guerra de las Galaxias. Pues he cogido los nombres de las naves de Stephen King, que es lo que reconoce instantáneamente la gente, incluso aunque no haya leído sus novelas, porque pues muchas veces hay novelas de Stephen King que la gente conoce sin necesidad de haberlas leído, como por ejemplo Carrie, ¿no? Sí. Que está la película. Bueno, y porque el cine, Stephen King haber visto la película, ha dejado mucha huella en el cine, claro. Sí, Stephen King en la pantalla también lo hemos visto muchísimo. Sí, casi más. Yo estoy convencido que más que en la página. Sí. O sea, la mayoría. El mundo realmente ha visto más a Stephen King en la pantalla que en la... Sí, es una referencia cultural que es curioso, pero es más visual. Es más visual que literaria. Pues ¿no? por eso es un poco pues lo que pasa siempre, ¿no? Que te quedas con la superficie, realmente pues hay cantidad de gente que no ha leído realmente a Stephen King y que no sabe lo que es, que realmente pues es un tipo de literatura que está basada en las pequeñas historias de lo que ocurre en un pueblo, en una ciudad, en los enfrentamientos entre la gente, temas absolutamente desigualdad social, problemas sociales y básicamente temas de género. El mensaje de Stephen King es muy claro. Tú has nacido vendido y se sabe perfectamente cómo vas a vivir y cómo vas a morir en función de dónde has nacido. Este es el mensaje de Stephen King. Es un escritor naturalista. Efectivamente, por más que haya viajes en el tiempo. Sí, da igual. Pero al final lo que quiera. Es eso, es estar en manos de Hado. Es muy trágico esto. Fíjate que yo a Stephen King lo descubrí muy mayor porque yo siempre lo he rechazado por prejuicios, ¿no? Claro. Porque yo quería ser mayor y veía una cuanta gente que leía eso y yo decía... como Buffy Cazavampiros. Exactamente como con Buffy Cazavampiros. Buffy Cazavampiros es lo menos papa frita que existe en el mundo. Y lo menos infantilista. Sí, es que va de eso. O sea, Buffy es una chica que quiere ser infantilista. Ella lo que quiere es ponerse guapa, echarse un novio, irse con sus amigas a bailar y a mirar a los chicos. Es todo lo que quiere, sí, pero tiene que vivir la vida. Bueno, no es que tenga que vivir la vida, que tiene que salvar el mundo. Claro, o sea, y no le apetece lo más mínimo, naturalmente. En su caso lo comprendemos y lo respetamos. Pero es el opuesto. Es el opuesto de Harry Potter, de hecho. Porque claro, es una elegida que tiene que hacer algo. Tiene que currar, ¿no? Que tiene que trabajar. No quiere ser la elegida. No quiere ser la elegida. Es que es un peso sobre sus hombros. Y eso que su vida tampoco era demasiado fácil antes de ser la elegida. Nada. Bueno, tampoco es que fuera complicada, quiero decir. Ella era muy guapa y bueno, pues sí, sus padres se habían separado. Sí. Pero bueno, como lo de todos. Tampoco para que le haya influido demasiado. No, que no. Al principio sí un poco. Que tiene esta cosa de rollo de no tener un padre, entonces se mete con unos tíos ahí bastante raros. A ver, que hay rollo ahí. El mayor problema que tenía Buffy era que había quemado el anterior instituto, pues tampoco se... Sin querer, porque un vampiro la quería matar. Claro. O sea, por cuestiones laborales, sí, ¿no? pero que se echaba... Era una tía entregada a su trabajo. Sí, si hablamos aquí en términos freudianos, eso de que se echaba unos novios muy raritos y que además eran vampiros, tiene que ver con el hecho de que el padre no le hacía caso, hombre. Esto está todo muy bien explicado claro, ahí. Esto me interesa mucho porque, claro, como ahora el feminismo está muy de moda, pues y Buffy toda la vida, académicamente sobre todo, se ha leído en clave feminista. Sí. Pero claro, esto que tú acabas de decir a mí me interesa muchísimo. Es decir, Buffy, claro, se echaba todo el rato unos novios que eran vampiros, básicamente. Claro. Es decir, me voy a echar un novio que lo voy a tener que matar dentro de 2 semanas. Pero yo me lo voy a echar. Y va derecha. Y claro, es que hay esta cosa del padre ausente, muy ausente. Yo pocas veces he visto a un padre tan ausente. Pero es que incluso cuando aparece es como peor, porque jamás se habla de él. Aparece un sustituto de su padre que es John Ritter. O sea, es que como de repente tener a... ¿En serio? Era John Ritter su padre, es que no me acuerdo. Tener por padre a John Ritter, el padrastro, ¿no? Robot, ¿no? Era un robot, ella lo mata. El padrastro, claro. Claro, el padrastro, sí. El padre más triste, más ausente. Sí, ella lo mata y se lleva un disgusto tremendo porque piensa que ha matado a un ser humano, porque ya no había más. Y luego resulta que era un robot, menos mal. Claro. De hecho, porque piensa que ha matado la oportunidad la otra oportunidad que su madre ha tenido de ser feliz. Es decir, las figuras masculinas están ahí un poco... Yo creo que es lo que marca la diferencia. Llevamos, no sé, 10 minutos hablando de Buffy Cazavampiros, estamos hablando de cosas reales, estamos hablando de ausencias de padres divorciados. Estamos hablando de personas con la madre. De ser una tía súper talentosa y súper poderosa que
puede hacer lo que quiera en su vida y, sin embargo, se va con el primer gilipollas que se le cruza por el camino. Sí, señor. Es que estamos hablando de cosas que de la vida. pasan de la vida, Sí, ¿no? Y esto pasaría Y no con cualquier estamos otro hablando de nombres de personaje. naves. Cualquier otro personaje No de la podemos serie va hablar de por el nombres mismo de naves camino. porque Buffy es una serie que no se presta a ello. Y Porque no se puede. no puede suceder lo mismo con Harry Potter. Pregunto, yo he leído 3 libros de Harry Potter. No me pareció a mí que esto tuviese la enjundia que por compararlo con lo que estamos hablando ahora con Buffy. Pero a lo mejor puede suceder. O sea, pregunto, Harry Potter realmente... bueno, Stephen King dijo que Harry Potter, defendiendo a Harry Potter, lo comparaba con Crepúsculo. Él decía que Crepúsculo era una serie sobre una chica que quería tener un novio, y que quería echarse un novio y casarse con él y tal, y que Harry Potter era una serie sobre la amistad, trabajar en equipo, juveniles. O sea, en Harry Potter yo no le veo ningún problema como literatura juvenil. Me sorprende. Literatura juvenil de gran literatura, es decir, que veo a chicos que han crecido con Harry Potter y yo tenía una obsesión de no hacer lo que hacía toda la gente, entonces tardé bastante para entrar en el rollo y lo que pasa es que hay toda una generación que menciona frases de Harry Potter y cosas que han pasado ahí como si fueran, no sé, ejemplos profundos de relaciones humanas. Y no lo es. Es que no lo es. Pero eso también pasaba con los 5. A mí me pasaba. O sea, ¿Cuál? quiero decir, sí, los 5, Enid Blyton. O sea, a lo mejor no es conocido en Brasil. Es una serie de libros infantiles. No lo conozco. Aquí en España inglesa, era muy popular y Era marcó una lo que más generación, leíamos. varias generaciones, yo creo. Y pasaba. Bueno, o sea, en los 5 había un personaje, había una literatura lesbiana, infantil, etcétera. Claro. Que Sí. me he quedado loco porque hace poco me he enterado de que el mago jefe de Harry Potter, Dumbledore se llama, Sí. que en las películas es este señor mayor y tal, Sí. pues que ese personaje resulta que es homosexual, pero no se cuenta en los libros. Eso Pero lo lo ha dice J.K. confesado Rowling, la sí, autora lo en ha una dicho. entrevista. No, pero esta Porque- mujer, perdona, es hija de puta. Porque Porque- es que después que ha salido todo, ahora dice lo que pensaban los personajes, lo que Claro. querían hacer, lo que hubieran Aparte, hecho. es para decirle, Es pero tú decir, qué sabes sí, si es que Dumbledore no, es homosexual o no. es Lo ponen hija. en los libros, si no lo ponen en los libros Claro, no lo sabes, no lo guapa. es, claro, justamente, si no, si quién no eres está ahí, para no lo decirlo? es y ya está. Claro, Pero quiere efectivamente. estar metida en todo que aparece, en todos los nuevos temas y las nuevas defensas, es decir, los nuevos protestos sobre cuestiones sociales importantes. Está metida esta mujer como una papisa de toda una puta generación. Ah, bueno, porque no está solo que Dumbledore sea homosexual, es que ahora resulta que pudiera ser que Hermione o Hermione o como se llame, Hermione, en sea portugués. negra. No me jodas. Sí. Porque no se la Me lo comentaron el otro día cuando No yo... me jodas, claro, era negra, era asiática, era el coño que quieras que fuera. Es que esta mujer me está sacando de quicio hace un rato. Es raro esto. Bueno, estos No, son no había teorías, oído nada de estos son esto. teorías de fans Pero que al es- parecer, al planteárselas a la autora en diversas Yo creo que entrevistas, en el teatro ella es negra. las admite como... Bueno, No, a lo en mejor es el que teatro las creo busca. que Hermione sea negra, una pieza de teatro que se ha montado en Londres. Yo creo, no estoy... Sí, en Londres. No estoy segura. Es que no lo sé, me parece una cosa, una putada, además muy grande, que Harry Potter ahora, que ya ha terminado todos los libros, hable de todos los problemas sociales, pasados, presentes y futuros que puedan existir. No me jodas, que no funciona así. Es decir, no, porque yo he querido, es que así se rehace toda una vida. Esto Sí. sí que es metaliteratura, ¿no? Sí, Claro. bueno, pero a mí me fascina un poco esto, ¿eh? Y también, por ejemplo, me parece muy fascinante que Dumbledore, que lleva ese look en las películas, Sí. sea un mariquita. No, tiene mucho sentido, Es pero como no los está mariquitas dicho. andaluces que salen en First Dates, ya mayores, que viven con sus padres, tienen son anticuarios y van al Rocío. Pues Dumbledore es un poco lo mismo. Claro, ya le gustaría a J.K. Rowling que se le hubiera ocurrido a eso. a ella. Claro, Todo esto justo. que estáis contando, yo creo que... Volviendo otra vez, el culpable es Stan Lee. Pero explícalo, sí, explica por fin, eso. explícalo, A ver, porque... Porque lo que está pasando aquí, que es algo que no pasa con Buffy, que es que hay una serie de obras que parece como si lo más importante de la obra no es tanto el libro en sí o la obra en sí, sino el mundo que se ha creado. Ya. Es decir, en Buffy, no sé, nos importan los personajes. Sí, nos importa un poco la mecánica. Esta fascinante tertulia continúa en el siguiente episodio de Niños Gratis. Infantilismo, segunda parte. A ver, es que Sunnydale son 2 calles en un plato. O sea, claro.
Sí, claro, no hay mundo, ¿no? No hay mundo y además la narración no cobra como una